Somos expertos en nada, no obstante, Opinamos de todo. tal vez, Si nos preguntamos o nos cuestionamos, si leemos, si escuchamos, si buscamos el pensamiento crítico, solo tal vez, nos acercaremos a la frontera del conocimiento. pero nunca lo alcanzaremos. Porque más allá de la frontera del conocimiento, Sepa el taco. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Sepa el Taco. Los saluda Germán Vidal y el día de hoy nos acompaña Silvia Vargas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches a la hora que nos estén viendo. Y bueno, primero que nada, pues me gustaría saber y que nos le contarás a la audiencia quién es Silvia Vargas. Es más, sabes que se me acaba de ocurrir rapidito. A ver. ¿Quién es Silvia Vargas hoy? Porque ya lo dirá un poquito ahorita Silvia, pero Silvia es psicóloga, emprendedora, entre muchas cosas más. Entonces, como psicóloga, me interesaría saber cómo, o sea, porque entiendo que tú a lo largo del tiempo y también con estos conocimientos que tienes, de alguna manera te has autoanalizado, ¿no? Entonces, Todos los días. por eso es, ¿quién es Silvia Vargas hoy? Porque ayer no eras la misma Silvia Vargas que eres hoy y mañana quién sabe, ¿no? Entonces, ¿quién es Silvia Vargas hoy? Qué interesante tu pregunta y qué profunda. Empezamos con todo. Arrancamos bien recio. Pues al final de cuentas yo soy una persona que como todas está buscando su mejor versión. Definitivamente, y creo que hiciste un muy buen encuadre en el inicio. Diría que hoy mismo soy la versión, ahora sí que más actualizada de Silvia Vargas, que ha trabajado muchísimas circunstancias y que definitivamente empatar la parte psicológica con la parte personal y con esa hambre de crecer me han transformado estos últimos 2 años. Entonces te puedo decir que hoy Silvia es una persona todavía con mucha hambre, mucho crecimiento, que en algún punto, a lo mejor hace 2 años, te pudiera decir, lo de la psicología pues está bien chido y hasta ahí, ¿no? Pero ahorita creo que encontré otra vertiente de la psicología que me interesa mucho abarcar, aprender todavía más, y que sentí que encontré un rumbo y un área de oportunidad muy interesante, un huequito en la parte del emprendimiento y de las, ahora sí que de las empresas como tal. Entonces creo que soy una persona muy curiosa, entonces puedo describirme como la mejor versión, el 2.5, mejor y creciendo, ¿no? Fíjate que interesante, ¿no? Porque al final yo considero que es importante, de alguna manera, pues también cuestionarnos nosotros mismos. O sea, de esa manera, por ejemplo, hoy se habla mucho, es que busca tu pasión. A ver, algo hay de eso, ¿no? Tengo mi propia crítica hacia eso, que la retomaremos si hay tiempo. Pero para encontrar esa pasión, esos gustos, si queremos ser mejor, ¿cómo podemos hacerlo si no estamos de alguna manera evaluando o autoconociéndonos, ¿no? Yo creo que también meten mucha presión como hacia ese tipo de cuestiones. O sea, sí hay que encontrar algo que te guste para que te dediques a ello, porque todos los días vas a estar pensando en ello, definitivamente sí. Pero a veces la presión es muy grande de, por lo menos yo para relajarme, Sí. mi gusto culposo es ver películas románticas o cosas así como gringuillas, ya sabes, Sí. Películas de Navidad, ¿no? Pero el sueño es como, ay, es que soy escritor y entonces yo nací para ser escritor y, mi pasión, y entonces todo termina en un cuento feliz, ¿no? Pues no necesariamente tiene que ser así. Hay mucha gente que se frustra porque quiere ser pintor y quiere dedicarse a eso 100%, y hay medios, hay formas, claro que sí, pero a veces no sabemos cuál es el camino, a veces nos perdemos y terminamos todos frustrados. Entonces es, hey, wow, Sí. relájate un montón. Está bien si tienes que tomar un trabajo que no tiene que ver con pintura, desempéñate en ello, vuélvete bueno en ello, pero también a la par trabaja en lo que te gusta. O sea, no necesariamente tienes que dejarlo de lado, porque eso que es lo que nos dicen o nos decían antes, ¿no? De hecho, Sí. tengo una hermana pequeña que ella está estudiando cine, y ella cuando le dijo a mis papás de, oigan, es que pues mi pasión es artes plásticas, ¿no? No entró a artes plásticas y ahorita está estudiando cine.
Y entonces mis papás, ¡ay! Todo Sí. su coeficiente intelectual y su capacidad y sus habilidades, porque ellos querían que fuera dentista como mi hermana mayor. Ya. Y entonces es que, ¿cómo? O sea, si ya tienes aquí el camino, o sea, tu hermana tiene su emprendimiento de odontología, ¿por qué no sigues ese camino que ya es el seguro? Y ella, Sí. pues, es que no es el mío, o sea, yo quiero el tema del arte y bueno, ahí es un tema también un poco complicado, pero yo a ella la veo tan contenta, tan realizada, tan feliz haciendo Ya. esta parte creativa y que realmente es una niña muy talentosa, que probablemente se desempeñe en eso o no, pues ya dependerá de ella y de cómo se desenvuelva en el medio, ¿no? Pero al final de cuentas, pues hay que disfrutar el camino, ¿no? Ya estamos aquí. Sí, sí, sí. Y digo, ya una vez que pasa el tiempo, a lo mejor ella misma, a través de ese conocimiento que está generando, va a encontrar su propio recoveco. Y me gustaría comentar una cosita ahorita que decías, o sea, esto de que ya hay un camino trazado, ¿por qué no hace lo mismo, etcétera? Fíjate qué curioso, o sea, cómo pasa el tiempo, pasan las generaciones y hay temas que o siguen presente o de alguna manera regresan, ¿no? No sé si a ti te tocó ver. A mí me gusta siempre sacar un ejemplo de película, de serie, algo así. Ujú. Seguramente la viste. Es una serie como de los 90, la de dinosaurios. Ah, de mis favoritas. Sí. Ah, mira, súper bien. Bueno, hay un episodio donde el hermano mayor estaba buscando, o sea, ya tenía 18 años, quería ver qué iba a hacer de su vida, o sea, ya hablando profesionalmente. Entonces, la forma en que los dinosaurios decidían, qué loco soy eso, ¿no? Pero la forma en que los dinosaurios decidían a qué te vas a dedicar era a través de un consejo, era como un consejo, no sé si de ancianos o por lo menos gente más grande. Ibas al consejo y ellos te veían y determinaban a qué te ibas a dedicar. Entonces va el hermano mayor, lo miran y le dicen, tumba árboles. Resulta que el papá era tumbar árboles, ¿no? Y el abuelo era tumbar árboles. Para los que no vieron esa serie, que seguramente gente más joven que puede estar viendo, es una serie de los 90, era principalmente comedia, pero trata temas muy interesantes, Muy profundos. muy profundos. Y el padre de familia lo que se dedicaba era literalmente agarrar y con su fuerza, porque era un dinosaurio, tumbaba los árboles y eso lo vendían a otras empresas. O sea, básicamente una maderera desde el principio de la materia prima, ¿no? Entonces eso es interesante porque es algo que hace mucho ya se hablaba, ya se criticaba y seguramente antes ya lo hacía y sigue sucediendo, ¿no? Entonces, digo, una, que trae a colación eso, y dos, quería preguntarte dos cuestiones. Ujú. Una primera, digamos, para seguir este hilo que salió, y una segunda como para ir entrando en materia a lo que haces. La primera, hablabas también de la frustración. ¿Qué recomendaciones nos pudieras dar para que la gente que nos está viendo, emprendedores o no emprendedores, tengan herramientas para poder manejar la frustración? Yo creo que lo más importante es tener un diálogo interno sano, porque muchas veces es la presión de afuera, lo que dicen los papás, lo que dicen los tíos, los abuelos, que ejercen mucha presión, incluso los mismos amigos, y eso hace que nuestro diálogo interno sea de autoexigencia tremenda. Y si yo no logro tener el carro este año 2024, entonces no valgo nada. Y entonces empieza como estos pensamientos rumiantes, que les llamamos en psicología, que todo el tiempo nos están persiguiendo y que lejos de ayudarnos o acercarnos y motivarnos a ese objetivo, nosotros mismos nos estamos saboteando o boicoteando. Y eso se traduce en temas de una competencia que ni siquiera existe, ¿no? O sea, ¿por qué me voy a comparar con el otro? Porque está bien tener metas, eso es obviamente ayuda muchísimo, es importante, pero que esa competencia interna sea por un querer ser mejor y no por demostrarle algo a alguien. Entonces yo creo que el tema de la frustración tiene que ver con el diálogo interno definitivamente y yo quiero ser el tema del emprendimiento, ¿no? Quiero poner un negocio, ¿de qué? Pues todavía no lo sé, pero lo quiero poner este 2024, bueno, ¿y qué estás haciendo al respecto para que sea una realidad este 2024? Que muchas veces también sucede. Uno, el pensamiento rumiante, ya lo platicamos. Y segundo, pues es que en mi día a día no tengo tiempo para sentarme y no hago algo. Solamente estoy, sí, voy a poner un negocio en este 2024, va a suceder en algún punto porque me estoy presionando, pero no estoy haciendo realmente algo. Sí. No me doy esos 5 o 10 minutitos para buscar en internet, para buscar una inspiración, con quién me junto, a quién le platico,
lluvia de ideas o algo por el estilo, entonces no sucede en este 2024. ¿Qué va a pasar en el 2025? Es que no valgo nada, es que no sé qué va a hacer de mi vida, es que ya estoy bien vieja, Sí. ta. Entonces, primero hay que trazarnos un objetivo, y ese objetivo hay que hacer algo, pero es que ese objetivo responda a algo que yo, Silvia Vargas, quiero hacer, no algo que te quiera demostrar a ti o a quien sea, quien nos esté viendo, o sea, que responda a lo que yo realmente quiero hacer. Me quiero comprar un carro porque es importante para mí, adelante, bienvenido. ¿Qué modelo, qué color, cuánto te va a costar, cuál es tu presupuesto, cuáles van a ser, cómo vas a ahorrar para tener ese ingreso? ¿Vas a hacer trabajos adicionales? O sea, siéntate y haz un plan de trabajo que... ¿Cuánto voy a hacer mantenimiento? Algo que llantas ponchadas, nadie considera Sí, las mi llantas llanta ponchadas. ponchada en la mañana, justo. Entonces, es importante, claro, tener ahí también un proyecto y empezar a ejecutarlo para que vaya teniendo patitas y pueda empezar a caminar este proyecto. Entonces, yo creo que eso también sería como muy importante, empezar a trazar un proyecto. Y de hecho, ahorita les voy a platicar un poquito acerca de mí, de cómo han sido estas altas y bajas en el tema del emprendimiento y del tema de forjarme como psicóloga, que bueno, ya más o menos nos vamos a reír juntos Sí. de mi historia. Y la otra me decías, Pues de hecho la otra va por ahí, es... bueno, si me ponen a hacer un paréntesis, Sí, claro. último paréntesis para ya entrar en materia. Ahorita que seas este concepto de pensamiento rumiante, ¿no? O sea, me llamó la atención. Pero bueno, también como, al menos en el contexto, yo lo asocié como algo que tiende a ser lo negativo. Entonces la pregunta sería que si este pensamiento rumiante puede ser también algo positivo bajo las circunstancias, o eso sería algo similar, pero con otro concepto. regularmente se asocia como a cuestiones negativas. Pero también puede funcionar. Al final de cuentas, el concepto de pensamiento rumiante hace alusión a las vacas y a sus panzas, ¿no? Tienen 4 Sí. pancitas y entonces el alimento va pasando por cada una de estas pancitas y por eso la vaca todo el tiempo está, ¿no? mascando Sí. y mascando porque llega a la última panza y se vuelve a regresar, ¿no? Entonces está otra vez el alimento en el hociquito de la vaca y entonces vuelve a pasar otra vez por las panzas y luego hace varias veces ese proceso. A eso hace alusión el pensamiento rumiante. Entonces puede ser positivo, pero casi siempre se asocia Sí. con algo negativo, que eso es el pensamiento de no soy suficiente, que eso también va de la mano con un tema pues sí, más bien cognitivo-conductual que tiene que ver con el sistema de creencias, que regularmente nuestro sistema de creencias está asociado a situaciones que vivimos o incluso conceptos que nos dicen los mayores, ¿no? Por ejemplo, a inicios de mi carrera en psicología me dediqué a la terapia. Entonces yo decía, no, esto es lo más fenomenal, esto es lo mejor que Sí. me puede pasar y me encanta la parte terapéutica. Y ahorita les platico porque ya no lo hago. Y me llegó una niña de 9 años, casi iba a cumplir 10 años, la niña con muy baja autoestima, tenía temas en la escuela, de bullying y demás. El tema con ella era que su mamá le decía que estaba gorda, ¿no? Porque estaba panzoncita, Ya. ¿no? Pero pues tú sabes que los niños crecen, Sí. se estiran, entonces la pancita es normal de niño, o sea, no es tampoco así como que la niña tenía realmente sobrepeso, era un tema, sino que la señora tenía un tema de su autoimagen porque ella había tenido sobrepeso hacía mucho tiempo y no quería que ninguno de sus hijos tuviera esta misma situación, entonces era constante el estarle diciendo sube la panza y que no sé qué, y no te pongas esa ropa y que no sé qué, y te ves gorda y entonces claro que la niña tenía miedo a salir al mundo porque la iban a criticar durísimo como lo hacía su mamá. Entonces ella en su sistema de creencias y en sus pensamientos rumiantes estaba eso, estoy gorda, la gente no me va a querer porque estoy gorda. Entonces empezaba a tener todo el tiempo ese tipo de pensamientos y la niña pues mejor no hacía nada, ¿no? Eran las que se quedaban solitas en el recreo, que no querían hablar con nadie, no querían hacer tarea, no querían ir a la escuela. O sea, tenía un tema tremendo, Sí. pero de ahí también se originan mucho el tema de los pensamientos rumiantes. Sí, no es complejo porque, digo, también en este caso la madre, o bueno, en general, cualquier padre tiene una responsabilidad sobre los hijos, pero tiene que haber también, como hacemos al principio, ese autoanálisis para de alguna manera tratar de sacarle lo mejor para poder criar de la mejor manera. Digo, al final del día, los padres en general, seguramente alguna excepción por ahí, pues buscan hacer lo mejor con lo que tienen, ¿no?
Y con respecto ya a la parte como de emprendimiento, lo que has hecho, y de hecho va un poquito que creo que es a lo que estabas pensando decir, y la pregunta es, o sea, tú como psicóloga tuviste pues un inicio, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo ha sido tu camino, ¿no? Y cómo lograste encontrar de que, mira, este es el punto a lo que realmente me quiero dedicar? Y bueno, por ahí también, si puede meter así como un tip para las personas que al final, o sea, los caminos pueden ser difíciles y arbitrarios, pero ¿cómo cada persona puede hacerle para tratar de encontrar un camino menos empedrado, ¿no? Sí, híjole, ¿por dónde empiezo? Porque Sí. la verdad es que me he tropezado tantas veces, pero bueno, ahí nada más para cerrar el tema de este caso que les platicaba de esta chica, allá en casita, por favor tengan mucho cuidado, hay que tener mucho filtro a la hora de decir algún comentario con cualquier persona, no nada más con niños, pero sí es muy importante que si vas a dar un feedback, si vas a comentar algo, primero piensa, ¿voy a dañar a esta persona? ¿O cómo lo va a tomar? ¿O para qué también le voy a comentar esto? O sea, si no tiene un para qué, un por qué, creo que mejor guardarnos ese pensamiento, que lejos de ayudar o de cimentar o de hacer algo el diferente, pensamiento, ¿no? sí, o sea, podemos realmente hacer algo muy dañino para las personas y hay que tener como mucho cuidado, ¿no? El tema de los profesores, ahorita lo platico. Bueno, pues yo soy originaria de Guadalajara, tengo 11 años viviendo aquí en Monterrey. Desde muy chiquitita fui demasiado curiosa, o sea, llegaba un momento en el que yo preguntaba tanto a mis papás de por qué y cuándo y quiénes estaban, y yo quería enterarme de toda la información, cómo había pasado, y era como, ya no te voy a decir yo, no, pero es que quiero saber por qué. Entonces veía la naturaleza, me encanta la naturaleza, y yo quería saber el porqué de todo. Entonces desde muy pequeñita fui muy preguntona. En el kinder, me acuerdo perfecto, que tenía dos maestras, una que era la titular y otra que era como la auxiliar. La maestra Patti, si por ahí en algún momento nos está viendo, gracias maestra Patti. Saludos, maestra Patti. La amo con todo mi corazón. Ella sí me aguantaba, o sea, porque yo todo le preguntaba, ¿y por qué vamos a poner resistol aquí? ¿Por qué las bolitas acá? Y si puedo hacer esto, y entonces yo también ahí como que metía un poquito de desorden porque quería hacer cosas diferentes. Y ella me tenía toda la paciencia del mundo y me explicaba el por qué y para qué, y como que yo me enganché mucho y que dije, un adulto me está pelando, un adulto me está haciendo caso y estoy teniendo la información que yo estoy solicitando. Tal vez ella sí estaba haciendo algo relacionado con su pasión. Totalmente. Y la otra maestra era totalmente opuesta, o sea, yo sé que ella me odiaba, donde quiera que estés maestra. No es cierto. Siempre era como, ya siéntate, ya cállate, ya ponte a hacer tu trabajo, ya salte, ya esto, ya lo otro, ya quédate quieta, ¿no? Porque sí fui bastante complicada de niña, tenía muchísima hiperactividad, entonces sí andaba yo sobre las mesas o terminaba mi trabajo y andaba haciendo relajo con los niños, entonces esta maestra no me tenía mucha paciencia. Y recuerdo, o sea, ¿cuántos años podía tener? 4 o 5 años tal vez. Recuerdo que estábamos resolviendo un laberinto, ¿no? Y entonces recuerdo que la mayoría de los niños iban con esta maestra asistente, y entonces, ay, muy bien, mi amor, que no sé qué, entonces yo fui con ella y le dije que ya había terminado, y me dice, está mal, pero ni siquiera lo había visto, o sea, nada más así como que lo vio de reojo y dijo, está mal, y yo, entonces me acuerdo que yo me eché sobre la mesa, o sea, de panza, y estaba viendo yo el laberinto y dije, no, es que sí está bien. Sí. O sea, está bien. Entonces yo agarro y voy y busco a la maestra Patti, se lo llevo y le digo, ¿qué dice que está mal? O sea, pero yo era molesta. Entonces lo revisa y dice, encontraste una nueva forma de resolverlo. Y yo, estaba bien, yo sabía que estaba bien. Entonces la maestra Patti va muy emocionada con su maestra asistente y le dice, mira, encontré otra forma de resolverlo. Y yo por dentro así de, ¡ay, te lo dije, desgraciada! Entonces ahí se me abrió la mente y dije, no estoy güey, no estoy mensa. O sea, solo que a lo mejor pienso de manera diferente o algo, pero para una niña de 4 o 5 años que te digan que está mal, luego vas con otro adulto y te dice, está bien, encontraste una nueva forma de resolverlo, dije, ok, se puede pensar diferente, se puede hacer cosas diferentes, y eso me marcó muchísimo en toda mi vida. O sea, esa anécdota la guardo
toda Sí, la vida. sí. Y me gusta pensar fuera de la caja. Me gusta hacer las cosas diferentes. Es algo que siento que es muy de mi personalidad. A ver, ya intentamos hacer esto, ¿qué falta hacer? Y si no hay que inventar una forma, pero se tiene que hacer. Entonces, eso a veces roza en la terquedad, Sí. pero ahorita platicamos un Sí. poquito de eso, pero también me ha ayudado a solventar situaciones muy complicadas. Entonces, yo en la secundaria me daba cuenta que yo era muy diferente a las demás personas, que tenía críticas diferentes a lo que mis compañeros decían, entonces en clase yo casi no decía nada, o en los debates, porque pues lo que yo iba a decir iba a ser totalmente diferente a lo que los demás decían, y si está mal, y si otra vez me regresan al kinder y me dicen, tú no sabes, siéntate, cállate, o algo así, entonces como que yo me guardaba mucho eso, pero ya en la prepa dije, ya estoy harta, yo quiero ser yo y quiero empezar a participar en clase, entonces yo era de las típicas de, a ver Silvia, dime tal cosa, y yo así toda me sudaba y yo así como toda nerviosa y, ay, a ver si no me equivoco, ¿no? En la mayoría de las ocasiones me iba muy bien, la verdad es que me iba muy bien, pero aún así yo estaba como que, ay, hasta el dolorcito en el estómago o algo así, como que me ponía muy, muy, muy nerviosa, pero también me di cuenta que mis opiniones, si bien es cierto eran muy diferentes, también eran muy válidas. Entonces recuerdo que en algunas discusiones, que de hecho ahí me encantó el tema del debate y me llevaban a concursar y todo este rollo, dije, a mí me encanta la legadera, a mí pónganme. Entonces buscaba argumentos, y el sí solo sí, y el sin embargo, y y entonces como que también me gustaba mucho ese tema, de decir, no, es que no todos tenemos que pensar igual, bueno, pero si está bien, ok, pero le podemos agregar, yo soy como que siempre tratando de... Por ejemplo, en esos debates, o sea, tú buscabas de alguna manera exclusiva defender tus posturas, o era como, hay un debate y me gustaría, o sea, yo pienso de esta manera, pero nada más por llevar la contra, nada más por debatir y poner argumentos, me voy del otro lado, o sea, llegaste a hacer así. Fíjate que sí, 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 claro que sí. Yeah. Sería yo una mentirosa de, no, es que yo siempre por la justicia y por la verdad y... No, la verdad es que sí, claro, o sea, en esa época es como, me caes gordo, te voy a llevar la contraria. Sí. Entre rebeldía y diversión incluso. Sí, ¿no? claro, y de hecho también parte como de los entrenamientos para ir a las competencias era, no estás de acuerdo con este punto de vista, pero lo tienes que defender. Busca argumentos para poder salvar tu punto, aunque no estés de acuerdo. Entonces también como aprendí esa parte de encontrar el cómo tengo que hacer válido este argumento para poder ganar ese debate. Eso también me ha ayudado en el tema de emprendimiento, que es mucho el tema de la diplomacia de pronto, sí, ¿no? Pero incluso, o sea, fíjate que, o sea, en ese ejercicio de, a ver, me voy a poner en otra postura, en unos zapatos distintos, o sea, creo que incluso es un ejercicio interesante, porque, o sea, tú como una persona que va a un debate, tienes que defender, parece que a capa y espada, ¿no? Pero tienes que defender también de una manera crítica y argumentativa, ¿no? Con lógica, y no atacando necesariamente a la persona rival, ¿no? Sino atacando a la propia idea. Entonces, si es una idea opuesta a lo que ya tenías, ¿qué es lo que causa en ti? Que investigues, que leas más, que a lo mejor cuestiones con otras personas y que argumentes sobre eso. Entonces, de alguna manera es ampliar nuestra propia visión de las cosas, nuestras propias opiniones, que creo que es un buen, incluso dicen es sabio cambiar de opinión, ¿no? O sea, es un buen ejercicio. Pues qué interesante, ¿no? Ese camino que has llevado. La verdad es que sí fue muy interesante, porque también eso me ayudó a abrir más mi mente para decir, a ver, no estoy de acuerdo contigo, pero a ver, te escucho. Puede ser que tu argumento sea muy bueno y me haga cambiar de parecer, y sí ha sucedido. Incluso hoy en día digo, a ver, yo tengo mi postura, no sé, temas muy controversiales, el aborto, o la familia, y que no sé qué rollo. Entonces es como, bueno, yo tengo mis valores que me inculcaron en casa, pero también los que yo ya desarrollé. No estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero a ver, termina de decir, a lo mejor puedo aprender algo y puedo abrir esa brecha, y eso creo que me ha ayudado, insisto, a no solamente cerrarme y decir, no, es que se tienen que hacer las cosas como yo digo, y aún así me he dado mis coscolazos en la vida, ¿no? Pero sí ha sido muy interesante el hecho de decir, incluso viendo videos, que a mí me gusta todo el tiempo estar aprovechando el tiempo, según yo, me estoy bañando y estoy escuchando un podcast, o estoy en trayecto y estoy escuchando un video, pongo un video o algo, y siempre trato como de recopilar información, y a veces justo cuando en mi pensamiento está muy aburrido, es
encuentra la parte interesante y sobre eso empieza a pensar cómo lo modificarías y cómo lo aplicarías para realmente aprovechar esta información que nos están brindando. Entonces, aunque esté muy aburrido, estoy como, Sí. ¿de aquí qué puedo rescatar? O sea, tengo que aprender algo de aquí y lo puedo llevar a la práctica en algún punto. Entonces, dice Betty, que es mi socia, me dice, está bien aburrido, quítalo, porque no lo adelantes. Y yo, no. El deber ser es que lo escuches, Sí. como tiene que ser. Entonces, soy también como muy así, ¿no? Del poder aprender un poquito de todo y tratar de tener la mente abierta, que la verdad también conforme va pasando el tiempo, siento que voy acotando más bien ese tema de, es que ya tengo bien cimentado, ya pasé por aquí, y no, ya siento que a veces sería como regresarme, pero es como validar y escuchar y no cerrarme hacia eso, pero sí siento que en algunas posturas ya soy como muy, ¿no? Sí. Es que es así. Es así. Es así. Punto final, ¿no? Ajá. Pero sí trato como de pronto hacer esta evaluación y decir, ¿vale la pena morirme con mi punto? O sea, ¿me va a llevar a algo bueno? ¿O vale la pena escuchar a alguien más? Entonces ahí es como, venga Silvia, tú puedes hacerlo, cambia de parecer. Y es que digo, al final del día, algo que yo también considero es que, o sea, para fines prácticos, para vivir en sociedad, para seguir adelante incluso, sí necesitamos tener cierta gama que es, este es mi concepto, esta es mi idea, punto. Porque lo contrario, caeríamos en cuestionar todo en todo momento y más bien nos causarían dudas de quién somos, sirve, no sirve, estos valores realmente son buenos, quedaríamos en un escepticismo absurdo que no nos permitiría avanzar. Entonces, yo sí creo que tenemos que poner cierto nivel o sea, de ser tajante en ciertas cosas. O sea, no quiere decir que uno sea grosero, pero sí ser tajante con ciertas cosas para poder avanzar. Y a lo mejor en un momento digamos, de relajación, decidir si algo de eso puede ser cuestionado otra vez, ¿no? Pero sí hay que partir de una base. Sí, yo creo que ahí tiene mucho que ver el tema de los valores y el tema de lo que realmente quieres, ¿no? Por ejemplo, un no negociable, ya hablando en temas de trabajo, que se me dio mucho la oportunidad de hacer malos manejos, porque casi siempre me ha tocado estar en empresas en donde me toca armar los equipos de alto rendimiento, ¿no? Son casi siempre pymes que les ha ido muy bien y que van creciendo y entonces no tienen departamento de RH y entonces me invitan, entonces me toca contratar a la gente de altos rangos dentro de la marca. Entonces en esos procesos pues todo está a la vista, ¿no? O sea, es bien impresionante ver los procesos en empresas medianas que todavía pareciera que son como negocios nacientes. Sí. Y hay mucha oportunidad de hacer malos manejos, pero siempre en mi percepción de la vida y en mis valores es, ¿por qué lo voy a hacer si no es mío? O sea, yo quiero cuidar la empresa como si fuera mía y es algo que yo he tenido muy, muy en claro y que eso le agradezco mucho a mi padre, que siempre ha sido tienes las habilidades, tienes la capacidad, tienes la inteligencia para hacer las cosas bien. Entonces, hazlas bien, no tienes necesidad de hacer algo raro o cosas así, ¿no? Entonces, sí me ha tocado mucho correr gente por malos manejos, lamentablemente. Y en mi pregunta de ¿por qué lo hiciste? Es que se me hizo fácil. Ok, pues a mí también se me hacen fácil muchas cosas y no por eso las voy a hacer, pero bueno, ahí tiene que ver qué quieres hacer, cómo te quieres quemar también en la vida, qué tipo de cocolazos te quieres dar, para que puedas, o sea, sobre eso tomar tus decisiones, ¿no? Ya. Fíjate, ahorita pensando como ahora sí que dando un paso atrás, viendo ese caminito que has ido siguiendo, o sea, cómo eras de más pequeña, después más de adolescente, después, ¿qué fue el siguiente paso? O sea, ¿cómo decidiste, voy a entrar a la psicología? Y después más adelante, o sea, ¿cómo o por qué decido irme a RH? Ok. Ahí van, los cocolazos más grandes de mi vida. Tenía que llegar. Sí, ¿no? tenemos que llegar. En la preparatoria, yo me fue muy bien. Aprendí muchísimo, grandes maestros tuve ahí. Desarrollé mucho el gusto por la lectura, gracias a mi maestra Laura Arce,
Laura, donde quiera que esté, profesora, buenísima, una pasión tremenda por lo que hacía, de estos grandes maestros que te inspiran y te marcan de por vida. Ella fue una persona que realmente hasta la fecha la sigo admirando muchísimo por lo que hizo con nosotros, ¿no? Porque creo que de nuestra generación, y lo platicaba con algunos amigos de la prepa, salimos gente pues muy estudiosa, muy preparada, que ha hecho cosas muy interesantes con su vida. Muchos del área de salud, enfermeros, médicos, especialistas en oncología, traumatología, o sea, fuimos una generación muy, muy, muy buena, y creo que mucho tiene que ver con... A pesar de los inquietos, ¿no? Que... Sí, no. O gracias a, tal vez, ¿no? También, y los debates eran tremendos, o sea, sí. Era, vamos a ir a leer, no sé, vamos a leer Shakespeare, y entonces, grupito fulanito de tal, tienen 5 libros y tú lees, y entre todos, a ver, pero Romeo y Julieta, a ver, ¿es amor, no es amor, y por qué es amor? No, si es que se murieron, ajá, pero tenían 13 años, ¿es amor o no es amor? Y todo, ok, no suena amor, suena más bien a una necedad de un chiquillo y una chiquilla de 13 años, ¿no? Entonces, eso también ayudó mucho a trabajar esta plasticidad en la cabecita, y de decir qué quiero y qué no quiero, qué voy a permitir y qué no voy a permitir. Estudié también un poquito de teatro, porque ahí teníamos también algunas materias de arte. A mí me gustó mucho el teatro, me gustó mucho actuar. Hice un par de papeles ahí muy chiquititos, pero me gustó también. Y me gusta. Entonces, de hecho, yo a mis amigos les digo, es que yo antes de ser psicóloga, era actriz. O sea, es algo que me gusta mucho, que disfruto mucho, pero también sabía que quería entender por qué la gente es como es. O sea, por qué tomamos una decisión y no la otra. O por qué hay gente que se ve que hace las cosas bien y le va mal. Y hay gente que se ve que hace las cosas mal y les va muy bien. Entonces yo quería entender por qué pasaba eso en la vida. Y yo no tenía un mapa, y yo creo que nadie tenemos un mapa, un manual de vete por acá o haz esto. Y yo quería saber más sobre el comportamiento de las personas. ¿Por qué? O sea, ¿y por qué esta niña que yo la vi desde chiquita ahora ya está con 5 hijos, pero le iba muy bien en la escuela, ¿por qué no hizo algo más? Digo, a lo mejor es feliz, pero pues yo no lo entiendo, yo quiero saber por qué. Y de ahí estaba entre teatro, sí fue como algo que yo pensé en algún momento, pero dije, no, mi vida va a ser demasiado hippie y me voy a perder. Necesito yo algo más sólido que me pueda sostener en el tiempo, porque siento que la parte teatral va a hacer que pierda mi personalidad en algún punto, porque apenas me estoy descubriendo, todavía no entiendo qué quiero hacer realmente, y a lo mejor en temas de papeles, no sé, llego y me quedo con este papel de fulanito y este papel, y voy recopilando, y a lo mejor termino construyendo una máscara más grande y me voy a perder en el proceso. Entonces, pues ya no decidí esa parte. Filosofía también fue un tema que me llamó mucho la atención. Me encanta la filosofía, leí muchísimo sobre filosofía y me encantaba cómo se peleaban y ver cómo llegaba una tesis y luego llegaba la antítesis y luego llegaba alguien que decía, bueno, los dos tienen un poco de razón, y hacía la síntesis. Pero era como, primero se peleaban porque esto es negro, y luego no, esto es blanco, totalmente lo contrario. Luego llegaba alguien y decía, pues es que si tú lo ves blanco, pues blanco, y si tú lo ves es negro, pues es negro. O sea, relájense un montón, los dos tienen razón. Entonces también... Si me pones tantito, ahorita que hice esta parte de filosofía, yo me estaba metiendo en una comunidad de filosofía, que de hecho ahí tenemos una alianza. Saludos a la gente de Tertulia Literaria. Ahí vamos a poner el link si alguien quiere ingresar a la comunidad. Pues se juntan pues varias veces a la semana, o sea, hay desde tema como de cine, entonces presentan un corto, un cortometraje, entonces lo miras y luego lo analizas, ¿no? Hay días de debate, hay también hay alguien que entra y te por así que cuenta cuentos y después pues analizas, platicas. También está algo que se llama la clase del Michi filosófico. Entonces es una maestra que de hecho ya por ahí voy a grabar con ella también. Entonces ahí ella nos da una clase y después es la postclase, en la cual es micrófono abierto. Digo, en la clase puedes preguntar de todo, ¿no? Pues micrófono abierto, y se ponen así también las charlas muy, muy interesantes. Y por supuesto hay una también sesión de debate, que todavía yo no he entrado a la sesión de debate, pero está muy interesante.
Igual si te interesa por ahí. Sí, claro. Con todo Como gusto. que ahí lo pongo en el link para que si interesa, pues por ahí se puedan sumar. Ya me vi. Bien contenta. Sí, entonces en la parte de filosofía, de hecho fui porque nos dejaron de tarea ir al campus en donde estaba la licenciatura o ingeniería que queríamos estudiar. Entonces yo fui al área de filosofía, que en ese tiempo era todavía filosofía y letras. Y pues yo vi a mucha gente muy perdida en el Sí. camino. O sea, literal recuerdo las Sí. áreas verdes de la Universidad de Guadalajara, de este campus, y en el pasto decía, por favor no fumarse el pasto, ¿no? Yeah. Entonces yo dije, no, esto ya está Sí, muy está mal, está muy muy mal. heavy. Entonces veía a los chavos que sí estaban como que en las áreas donde estaba más quemadito el pasto ahí recogiendo y haciendo sus cigarritos. Y yo, Sí. ¿qué es esto? No, aquí también me voy a perder mucho y a lo mejor como pienso muchísimo en filosofía también dije en algún punto me voy a perder y en lugar de ejecutar y hacer algo me voy a quedar en la parte teórica, que sí es muy importante por supuesto, pero de acuerdo con mi personalidad yo concluí que me iba a perder en el camino. Entonces dije, psicología es mi camino. Entré a estudiar a psicología y en las primeras materias, que era mucho de hacer como números y estudios y toda esta cuestión, yo dije, ay, creo que no, realmente no es algo que yo quisiera Sí. hacer. Vi filosofía y dije, sí, esto sí me interesa. Y dije, ay, a lo mejor sí es filosofía, pero ya como para el tercer semestre, que ya empezamos a ver un poco más de comportamiento infantil, desarrollo humano y este tipo de cosas, dije, sí, esto es lo que yo buscaba. Yo creo que aquí voy a encontrar las respuestas de las preguntas de toda la vida. Me gustó muchísimo el tema de la psicología y durante mi tiempo de estudiante de psicología, yo dije, claro, la terapia va a ser lo mío, Sí. yo me voy a enfocar a eso 100%, yo me veía en mi consultorio todo el tiempo, no como Sigmund Freud, porque a mí me gusta más el cognitivo-conductual, aunque hay un debate ahí, ¿no? De los que Sí. siempre se están peleando que si la Gestalt es mejor, que si el psicoanálisis es el mejor. Señores, todo tiene de Sí. todo, o sea, al final de cuentas, la Gestalt toma ahí temas del psicoanálisis, el cognitivo-conductual también toma ahí temas del psicoanálisis, o sea, relájense, Sí. o sea, más bien aprendamos de todo y vemos Claro. cómo lo podemos implementar. Entonces, a mí me funcionó porque también en ese tiempo trabajaba en un jardín de niños y el cognitivo-conductual con los niños es maravilloso, Sí. es una chulada, o sea, realmente cambiarle al niño una percepción o una idea rumiante o un pensamiento catastrófico o algo, lo puedes trabajar con el cognitivo-conductual por medio de preguntas y que el niño vaya razonando y llegar a su propia conclusión. Está increíble, está fenomenal, de verdad los niños son filósofos natos y Sí. de verdad muchas veces me dejaron así como, ok mi amor, el día de hoy me voy a llevar Sí. esta tarea y mañana la retomamos, porque de verdad me retaban mentalmente. Yeah. Sí. Súper cañón. Y te estoy hablando que son niños de 3, 4 años que ahorita ya tienen como 15 o 16. Pero que Sí. de verdad, mentalmente los niños están cañones. O sea, realmente cañones. Entonces era como, bueno, está bien, lo vamos a dejar aquí. Me lo llevo de tarea, literal, lo investigaba en mi casa y al día siguiente ya llegaba con más información. Y había niños que querían saber más y más y más y más y me ponían a hacer tarea en casa. Y eso era maravilloso. Entonces yo me clavé mucho con el cognitivo-conductual. Claro que yo terminando la licenciatura dije, ya tengo la vida resuelta, Sí. ya soy psicóloga, ¿qué puede salir mal? El mundo laboral es tremendo, el mundo laboral es tremendo, y dije, bueno, pues voy a poner yo mi consultorio, me voy a dedicar a esto. Sí atendí a algunos pacientes, pero honestamente terminé tan deprimida que dije, no, esto no es para mí. Yeah. Entonces es muy interesante el acompañamiento, el poder aplicar algo de mayéutica, obviamente cognitivo-conductual, el preguntarle a la gente, el estar con ellos, el que lleguen a sus conclusiones, que la verdad hay veces que si me daban ganas de darles como, Sí. oiga, ya, Sí. ya, suficiente, sobre todo las personas que han vivido violencia, que realmente han vivido violencia, no se dan cuenta que están viviendo violencia. Y eso es algo bien tremendo, porque mucha gente dice, no, es que la violencia, y todo el mundo ya sabe lo que es violencia, y es un tema súper nombrado, platicado, y ya lo hemos masticado muchas veces,
pero realmente creo que no hemos llegado al hilo negro de la violencia, y me tocó vivir con estos pacientes que no se daban cuenta que lo que estaban viviendo era violencia. O sea, realmente pensaban que era algo normal, y que hoy en día mucha gente que de pronto me confía algunas situaciones, les digo, es que estás viviendo violencia, eso no es normal, es que yo pensé que a lo mejor iba a cambiar, o que no, o sea, Sí. y el tema de la violencia, Silvia Vargas no puede trabajar, o sea, no, me trago con el tema de la violencia. Se me hace muy complicado pensar cómo una persona puede violentar a otra con todo el dolo del mundo, o sea, es algo que no puedo. Entonces pues terminé ahí como mi proceso de terapia. Y algo que también es muy importante saber, los psicólogos que se dedican a dar terapia, dar este tipo de acompañamientos, deben de tener a un psicólogo a su vez, porque a veces somos Por ahí te iba a humanos, preguntar, pero somos psicólogos, pero también somos personas, también tenemos nuestras broncas no resueltas, nuestros procesos inconclusos, y nos podemos ganchar con alguna situación del paciente, y en lugar de acompañarlo, le echo más leña. No, sí, ¿sabes? Entonces también es importante tener un psicólogo que nos esté coachando durante el proceso de acompañamiento de otra persona. Entonces yo justo le platicaba a mi psicóloga, oye, ¿sabes qué? Me está pasando esto, tengo esta situación, creo que no va por ahí, pero tú dime. Entonces, claro que llegamos a la conclusión en donde, bueno, vamos a descansar tantito del tema terapéutico, y ya más adelante vemos si lo retomamos o no. Y ahí fue como derivé a mis pacientes. Sí les comenté que tenía yo un tema personal que no estaba resuelto y que no podía acompañarlos más, y los empecé a derivar con algunos otros colegas, y ya ahí terminé como la parte terapéutica. Sí, sí. Qué fuerte. Sí, muy fuerte, porque, digo, desde la parte que se trata de violencia, ¿no? O sea, cómo la gente, bueno, la gente que lo hace con dolo, ¿no? Pero incluso a mí me da la impresión que hay gente que, o sea, lo puede hacer con cierto nivel de intención, pero si nos vamos más atrás, quizá la parte cultural, los valores con que fue inculcado, cree que es como se hacen las cosas, ¿no? Y quizá hablando ahí de una microviolencia, que si se da lugar a eso, poco a poco se van dando lugar a más, sin que la gente a lo mejor se dé dando cuenta, ¿no? O sea, que es como el caso del sapo dentro del lago, Sí. que vas calentando el agua, la vas calentando, no se da cuenta, ¿no? Entonces va avanzando hasta que de pronto hay un momento en que todo detona, ¿no? Entonces es cuando la gente, quizá hasta ese momento, se va dando cuenta de la violencia, o que no está viendo algo normal. Sí. Y de ahí a mí, o sea, yo desde afuera, que no soy psicólogo, pero a mí me da la impresión que llega ese momento, la gente como que se quiere dar cuenta, pero no se quiere dar cuenta, porque también es aceptar que se equivocó. O sea, tengo que aceptar que he vivido violencia. Tengo que aceptar que a lo mejor muchas personas me lo dijeron, y yo decía que no, yo decía que estaba bien, pero ahora tengo que aceptar eso, tengo que ir con ellos y decirles, ¿sabes qué? Tenías razón. Entonces también incluso eso creo que fue un papel importante para que la gente acepte y luego busque ayuda, ¿no? Claro. Es un proceso muy complicado para las personas. Primero, asumir que lo que vivieron o lo que están viviendo es un tema de violencia. Y tiene todo un proceso, no es como, sí, pues sufrí violencia o estoy sufriendo violencia, sino que es como un golpe en la cabeza, literal. O sea, ¿cómo? Estoy viviendo violencia, pero no, o sea, en mi familia nunca se ha visto temas violentos. Pero analizando, o platicando, compartiendo en la parte de la terapia, te das cuenta que sí hay, solo que, como bien mencionas, están pues pasándose este tipo de conductas de generación en generación, que no se asumían como violentas. Y digo, lo vemos también en las películas, ahorita que se está hablando temas de violencia hacia la mujer, ¿no? Que es súper platicado, pero también, digo, ¿y los hombres qué onda? También los hombres viven un chorro de violencia. Pero si tú ves una película de los años 80, de los años 90, con lo que se ha hablado de violencia, tú dices, eso lo veíamos como normal, y ya no es. Sí, incluso las caricaturas, o sea, tú veías Mickey Mouse, y Mickey Mouse agarraba y le pegaba a los demás, ¿no? Y Bugs Bunny agarraba y le pegaba a los demás, ¿no? Sí. Se ve ahí, ¿no? Y de hecho, bueno, ya lo mencionaste, ¿no? La importancia de que el psicólogo tenga un acompañante psicólogo. Sí. Y yo la forma en que lo vi,
Digo, al final no es mi campo, pero yo lo que hago normalmente es, a través de mi campo, que yo soy químico, no sé si alguna vez lo mencionaron en el podcast, no sé, creo que sí. Pero bueno, el punto es que a través de ese conocimiento mío trato yo de ligarlo con, pues, con lo que sea, básicamente, ¿no? Pues ahorita que me estabas diciendo esto, a mí me llevó a pensar algo que se llama ánodo de sacrificio. Por ejemplo, se usa en los boiles, o se usaba en los boiles de antes, no sé si los más modernos tengan este tipo de tecnología, pero antes lo que hacían era esto. Como el boiler, pues tiene temperatura y tiene agua, entonces eso de alguna manera propicia y maximiza las condiciones para la corrosión. Sí. Entonces se oxida y se va dañando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo que hacen es que este ánodo, o cátodo de sacrificio, no es otra cosa que un elemento más que tiene un potencial de oxidación distinto, vamos a dejarlo así. Entonces, cuando las condiciones de oxidación son favorables, va a llegar, digamos, el momento en que inicia la corrosión. Pero en vez de corroer el boiler, está este elemento de sacrificio y se empieza a corroer. Entonces, cuando tú me dices es que me llegaban pacientes con temas de violencia, ¿no? A quienes violentaban. Entonces, tú estabas fungiendo como este elemento. Entonces, en vez que ellos se siguieran corroyendo, estabas corroyendo tú, ¿no? Así como yo lo vi. Sí, totalmente. Sí, la verdad es que aprendí muchísimo. La verdad es que me di cuenta también que el psicólogo, eso es ya como un pensamiento muy personal, ¿no? De mi experiencia dando terapia fue, se benefician ambas partes, definitivamente, paciente y terapeuta, pero siento que también el psicólogo se lleva una muy buena parte, porque puede, en el tema del autoconocimiento, avanzar muchísimo, ¿no? Ya lo decían por ahí de Lacan, si la memoria no me falla, que me reconozco con el otro, ¿no? El otro al final de cuentas funge como un espejo para mí, y yo aprendí muchísimo de la gente, de lo que sí quiero y de lo que no quiero, y pude aprender no por experiencia propia, sino por este tipo de experiencias. Entonces, si esto fuera una carrera, que definitivamente no lo es, me parece que el psicólogo sale muy ganón en este proceso, porque adquiere experiencia externa sin quemarse con la misma. Yeah. Y también se conoce mucho uno. Yo también ahí me di cuenta que soy súper intolerante a muchas cosas. Sí. Pues es que yo era la más buena onda, yo cero enojona, y me di cuenta que no, o sea, que muchas de las cuestiones que le pasaban a mis pacientes, pues me terminaban a mí también llenando de mucho coraje y de mucho odio, y decía, ¡ay, desgraciado!, ¿sabes? Entonces, en mi proceso de autoconocimiento, la terapia fue también como un golpazo, y que si lo veo en retrospectiva, probablemente no estaba lista para seguir conociéndome un poco más. Yeah. Y también fue como hasta aquí puedo tolerar, ya más adelante vemos cómo le hacemos. Ya. Fíjate, qué interesante, digo, al final, eso de alguna manera, aunque decidiste dejarlo, también te trajo ciertos beneficios y en realidad te cortó el camino, o sea, te cortó un camino en ese autoaprendizaje, en conocerte, incluso evolucionar y acercarte al principio que te decía, ¿quién es Silvia hoy? ¿No? O sea, acercarte a la Silvia que eres hoy. Eso me parece interesante. Entonces, digamos que toda esta situación fue lo que detonó que quieras saber, mi camino no va por acá, entonces de alguna manera caíste en RH y luego cuando llegas ahí, o bueno, igual cómo llegaste, cómo decidiste llegar ahí, Sí. pero ya que llegas ahí, ¿cómo esta experiencia previa, esta formación como psicóloga te dio esa ventaja competitiva? Sí. Llego yo aquí a Monterrey porque precisamente mi socia, que está acá tras bambalinas, ya había vivido previamente acá en Monterrey. Me dice, allá hay muchas oportunidades laborales. Ella siempre ha creído en mí. Ay, pobrecita. No, ¿Las dos son de Guadalajara? No, ella es de Veracruz. Ah, de Veracruz. Ella es de Veracruz. Saludos a Veracruz, muy bonito. Sí, muy muy bonito. Fuimos que fue como en abril. Y está precioso. Vayan cuando tengan oportunidad. Se desconectan, padrísimo. Mucha naturaleza, por cierto. Y ella me decía, porque cariñosamente me dice, sí, allá de verdad hay muchas empresas que pueden valorar la capacidad que tiene mujer.
vamos, probemos, y si te gusta te quedas, y si no te regresas. Y yo dije, ¿qué tengo que perder? Por Ahí supuesto. salió el espíritu hippie que habías abandonado en la prepa. Sí, y siempre soy hippie, ¿eh? Sí, siempre he sido muy hippie. Yeah. Entonces dije, pues, ¿qué puede pasar? No, me gusta experimentar cosas diferentes, entonces pues vamos. Que lo peor que puede pasar es que diga, no me gustó, pero ya adquirí experiencia y no voy a regresar igual que como me fui. Entonces, recuerdo que de hecho mi mamá hablando con Leti le dijo, no va a durar ni 3 meses. Y entonces ella no me lo dijo ya hasta muchísimo tiempo después, ¿no? Pero ya, pues tenemos 11 años aquí, Sí. felizmente. Mi primer empleo, que de hecho fue un proceso bien largo de encontrar trabajo, porque yo estaba buscando o algo educativo, que ya tenía esa línea, o algo a lo mejor terapéutico, pero tranqui, a lo mejor en una escuela o algo así. Y la verdad es que los sueldos están bien, bien bajos. Entonces nada más estábamos Leti y yo aquí y fue así como, pues tenemos que irnos a michas de la renta, de los gastos y demás, y no vamos a poder sobrevivir con sueldos tan bajos. Entonces abrí otra vez mi mentecita, porque yo decía, laboral jamás. O sea, puedo dedicarme a casi todo de psicología, pero laboral no. A mí se me hace que no está tan padre, que no hay mucho que abonar. Y no desperté yo como ese gusto o esa gana de querer aportar algo al tema laboral. Cuando tuve mis materias fue así como, qué aburrido, o sea, de verdad, qué horrible. Entonces, ya estando acá, abrí mi mentecita y dije, pues hay que comer algo, hay que empezar por algo. Hay que ser prácticos, ¿no? Entonces hay que ser prácticos, pues bueno, hablando de la pasión, que hablamos hace un rato, dije, bueno, pues voy a dejar de lado mis pasiones y me voy a ir por este lado, que es por donde yo creo que voy a conseguir mayor ingreso. Y mi primer trabajo fue como psicometrista. Yo a esa Silvita de esa época ni siquiera sabía que existía el puesto, ni de qué se trataba, ni qué iba a hacer. Pero yo dije, pues yo he visto psicometrías, yo las aplicaba cuando tenía a mis pacientes para hacer diagnósticos, bueno, igual y pega. Me dieron el trabajo, entré a una agencia de reclutamiento y selección de personal. Curiosamente, la matriz es de Guadalajara y la topé acá en Monterrey. ¿No? Muy curioso, coincidencias de la sí. vida. Y trabajé con ellos más o menos como 2 años. Ahí conocí mucha gente muy valiosa que me abonó mucho al tema empresarial. Y la verdad es que era bien sencillo. Me enseñaron a usar el software de psicometrías y era bien fácil, ¿no? Yo decidía qué batería, así le llamamos en psicometrías, al conjunto de pruebas psicológicas o psicométricas que le vamos a poner a un candidato. A eso se le llama batería. Entonces yo decidía qué batería le íbamos a aplicar. Yo hablaba con la reclutadora y me decía la reclutadora, oye, esta persona se va a dedicar a las ventas y el cliente quiere saber sus habilidades para vender, y ya me decía ahí como que, ok. Entonces yo ya seleccionaba las psicometrías, hacía la batería, ya me ponía en contacto con la gente para aplicar y ya los resultados se los mandaba a la reclutadora y le decía, te lo recomiendo, no, y por qué. Entonces eso de te lo recomiendo, no te lo recomiendo y por qué, fue también como en un momento de ocio, de, es que nada más hago la psicometría, ni las leo, nada más se las mando y ya. Pero luego me puse a pensar y dije, pues es que, a ver, la gente que lo lee, ¿sí sabrá de psicometrías o no sabrá de psicometrías? Entonces empecé yo claro, y le voy a poner que sí te lo recomiendo, ¿y por qué? Y porque cumple con este ítem y tal, o no te lo recomiendo por esto, por esto y por esto. Entonces empezó a gustar mucho mi trabajo y las reclutadoras me empezaban a buscar más para consejos. Oye Silvia, tengo este candidato y no sé qué, ¿me lo recomiendas? ¿Qué me recomiendas hacer? Y que no sé qué. Entonces aprendí a reclutar con ellas, estando con ellas, porque yo no tenía ni idea de cómo se reclutaban ni cuáles eran las bolsas de trabajo, no tenía idea de nada. Solo sabía de psicometrías que aplicaba en consultorio, no en el tema laboral, y dije, oye, qué interesante, me gusta esto. Empecé a aprender también con ellas y la chica que daba curso de inducción me dice, oye Silvia, no voy a poder ir tal día a dar curso de inducción, ¿me ayudas? Que al cabo tú casi no tienes nada que hacer, ya te he visto que estás con la reclutadora. Y yo, claro, échame chamba, claro que sí. Me pasa toda la información, hice unas dinámicas, recuerdo que estaba la oficina
alrededor estaban todas las reclutadoras como en cubículos, Ok. y cada una podía hablar y tenía como que su espacio y era fácil para ellas como comunicarse. Y en el centro estaba como una pecera, ¿no? Que era como, se podría decir como la oficina de juntas o algo así. Y ahí se hacían los cursos de inducción. Entonces, literal, todas las reclutadoras estaban alrededor, cada una con su diadema haciendo llamadas y demás. Y yo en el centro dando mi capacitación. Cuando yo termino esta capacitación, todas terminan así en el vidrio. Sí. Yo quiero trabajar en donde tú trabajas. Y yo, Sí. pues ya trabajan. Es que está padrísimo cómo das tu curso de inducción. Ah, bueno, Silvia, la nueva que va a dar el curso de inducción. Y me volví como en una especie de apoyo moral para las chavas. Y era como la que mediaba entre el gerente y las chavas. Y ahí como que empecé a desarrollar como otras habilidades. Y ahí no te daba como ese nerviosismo que habías comentado, creo que en la prepa, que como que a veces te daba nerviosismo en el... Ahí al inicio sí, porque era como el miedo de, ay, si voy a poder o no voy a poder, porque desconozco totalmente este mundo. No sé cómo me metí aquí, pero pues a ver si sale, Sí. ¿no? Entonces al inicio sí, Sí. pero poco a poco me fui empoderando y las chavas también me fueron empoderando y gané como mucha confianza en mí misma. Entonces ya yo iba y, ¿qué onda? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué quieres que negocie? Entonces ya oye Silvia, dile por favor al gerente qué tal. Ah, claro, con gusto. Entonces ya yo buscaba obviamente el bien común, no chiflazones como decimos Sí. acá en Monterrey, pero sí me convertí como en alguien que apoyaba a las chavas, porque yo aprendí que la presión en reclutamiento es tremenda por los tiempos de entrega, por llevar candidatos de buena calidad, porque les llamamos que se nos cayó el candidato cuando ya no nos contesta y que nos gostean. Y bueno, Sí. tantas cosas que pasan en los procesos, y entonces yo trataba también que sus procesos fueran un poco más tranquilos. No me tocó negociar con clientes, y qué bueno porque no estaba lista para hacerlo, pero sí aprendí a negociar con el gerente y las chicas en los procesos, a mejorar algunas cosas. Dimos ahí también el tema de los cursos de inducción. Me dieron también la dicha de capacitar a los vendedores sobre el tema de las psicometrías, de hacerlo sencillo y manejable para que ellos pudieran ofrecer el tema de las psicometrías. Y ahí me empezaron a llevar al tema de ventas. Silvia, ¿me puedes acompañar? Vamos a ir con un posible cliente para que tú les expliques más del tema de psicometrías. Y yo, sí. Y que era de las otras cosas donde la vida también me dio durísimo. Que yo decía, cero ventas, no me gustan las ventas, la gente no me Sí. gusta, no, los números, y yo, no. Y aquí andamos. Sí. Entonces, yo lo primero que dije es, no laboral. Por favor, no laboral, y ya soy experta en la materia. Sí. Lo segundo fue no ventas, y desde mi primera experiencia laboral aquí en Monterrey fue, vas para las ventas. Y mi última experiencia precisamente en esta empresa fue con el tema de las ventas. De ahí empecé a crecer un poquito más hacia armar equipos de cero. Empresas que ya tenían 10 años en el mercado y que no tenían personas de recursos humanos. Y por donde empiece, que la mayoría de las personas creen que la de RH es reclutamiento. Es la reclutadora de la empresa, pero implica más allá. Sí. Pero lo primero es, ármame el equipo de alto rendimiento y luego ya haces lo que tú quieras. Y yo, ok. Entonces, armaba a la gente y bueno, yo creo que me ayudó mucho el haber desarrollado el ojo clínico, de la parte terapéutica, de la parte de psicología, para encontrar estas posiciones que me ayudaron a ir armando equipos de muy buen nivel, y que casi en todas mis experiencias fue así. En pymes, que querían darle un proceso de profesionalización a su empresa porque se les estaba saliendo el control, y de ahí me llevé cada golpe en mi vida, tanta equivocación, tanta cosa tremenda. Gracias, expatrones, por enseñarme tanto y darme oportunidad de regarla con sus empresas, pero que al final de cuentas pues llevamos mucho aprendizaje, mucho aprendizaje. Lo que más he aprendido es a tener un objetivo claro y hablar con el empresario sobre hacia dónde quieres llevar tu emprendimiento. Si no tienes claro hacia dónde quieres crecer tu empresa, el equipo de trabajo no te va a ser suficiente. Te va a quedar corto, te va a quedar sobrado, porque no sabes hacia dónde quieres llevar tu emprendimiento. Entonces, cosas de las que hago actualmente, que ahorita platico sobre mi emprendimiento, es
sentarme con el dueño de negocio o el encargado que me va a dar seguimiento con el tema de reclutamiento y decirle hacia dónde quieres dirigir tu empresa. Platico rápidamente. Nos estaban solicitando para una empresa del giro médico administradores. Y yo les preguntaba, ok, ¿y tu objetivo para este 2024 en administración cuál es? ¿Cómo? Sí, o sea, en el departamento, o cuáles son las áreas de oportunidad que tienes en este 2024 que te gustaría cubrir con esta persona. ¿Cuáles son los errores más comunes que tienes en administración? ¿Y cómo puedo ayudarte? ¿Sabes qué? Se me acaba de ocurrir y me acabo de acordar que tenemos mucha cartera vencida. Ok, necesitamos una persona que se haga cargo de la parte administrativa enfocada en recuperación de carga de cartera vencida. Y entonces empezamos a buscar ese perfil y no sabían que tenían que tener un objetivo, pero que esta persona llegó justo en el momento ideal porque tenían millones detenidos ahí. Porque no había una persona, sí había muchas en la administración, pero no con esta experiencia y no con este empuje de recuperar ese dinero que estaba ahí parado. Entonces sí llega como él. Es importante. Y ese es el primer tip que yo les daría a mis colegas y a toda la gente que se dedica o que tiene un emprendimiento, quiere poner un emprendimiento, decide, pon un objetivo, hacia dónde te quieres enfocar, qué quieres realizar y en qué tiempo, porque si no pones tiempo, eso igual que los pensamientos rumiantes, ¿no? Ahí se quedan y no se ejecutan. Entonces eso aprendí mucho con el tema de trabajar con pymes. Y es algo que me encanta, me encanta. En una ocasión, recuerdo que estaba buscando trabajo y había una oportunidad para una empresa grande de giro automotriz. Entonces yo recuerdo que voy a este corporativo muy nice, ya sabes, acá en zona San Pedro. Sí. Uno se lleva sus mejores garritas, ya sabes, para causar una buena impresión. Y me dicen... oye, pues mira, platícame un poquito acerca de ti, las preguntas trampa, ya sabes todo este proceso. Y al final yo le pregunto a la persona que me entrevista, ¿te puedo hacer preguntas? Y se me queda viendo así como de, claro. O sea, como que sí lo saqué de su zona de confort. Y me dice, adelante. Y yo, de todos los procesos que ustedes tienen ahorita en el área de recursos humanos, que es hacia donde yo estaba aplicando, ¿cuál consideras que sería el objetivo principal? ¿O cuál es tu mayor preocupación en el área? Entonces me dice, yo necesito a alguien que siga los procesos porque pues, es una franquicia y tenemos que cubrir con los mismos estándares. Ok, ¿te puedo hacer otra pregunta? Y así como, ok. Entonces le digo, hay posibilidades de que la persona que se quede en el departamento de RH pueda innovar, pueda meterle ahí de su cosecha para mejorar procesos. No hay tal. Ya todo está escrito, esto me lo mandan de corporativo, de oficina central y todo se prepara para las diferentes. Okay. Entonces creo que ahí nos dimos cuenta que no éramos el uno para el otro. Hay una pequeña desilusión en cómo sentido. Sí, y fue así como, ok, si no puedo yo hacer algo más, creo que no es un lugar para mí, porque yo siempre soy muy inquieta, veo fortalezas, pero también estas áreas de oportunidad, ¿qué más puedo hacer? Me acerco con el gerente, con el de limpieza, con todo, oye, ¿cómo mejoro tu trabajo? Oye, ¿qué haces aquí? ¿Cuánto tiempo tienes acá? Entonces, yo me meto en todas partes, en todas las áreas habidas y por haber. Y mientras más información, más responsabilidad, más trabajo me den, yo más feliz de la vida. Sí. A mí me encanta eso. Entonces, ahí fue como, así, ¿no? Sí. Como que no era un lugar para mí. Entonces, siempre me han tocado lugares bien complicados, muy, muy complicados, gracias a Dios a todos los patrones que tuve. Lugares llenos de aprendizaje, ¿no? Sí, y que mucha gente me dice, no, es que mira, si hubieras aceptado ese trabajo sería más fácil, y yo, pues es que a mí no me gusta lo fácil, a mí me gusta complicarme un poco más. Necesito que mentalmente haya un reto, que haya algo que yo pueda aportar, y pues bueno, pasó el tema de la pandemia, ¿no? Que ahí fue una situación muy complicada. En la empresa en la que estuve me tocó llevar procesos de... Obviamente mucha gente falleció, no mucho, o sea, en pandemia sí, pero en la empresa sí hubo un par de fallecimientos de personas que eran colaboradores de esta compañía
Y a mí me tocó, junto con los abogados, hacer un proceso que se llama proceso de investigación por muerte. Y este proceso se corre, dura muchísimo y por pandemia también se alargó horriblemente. Y yo le daba seguimiento a los familiares y era, tremendo. O sea, el estarlos acompañando en el fallecimiento de estas personas y también platicar un poquito sobre el tema laboral, de qué le corresponde y todas estas cuestiones, yo terminé de romper Claro. un poquito que había. Sí, porque es que es complejo porque aparte el familiar va a depender, o sea, del propio contexto, la manera en que sucedió ese fallecimiento, porque puede llegar a pensar de que la culpa es de la empresa. O sea, Y tú no eras la empresa, pero para esa persona tú eras la figura, la representación de la empresa, ¿no? Pues eso le mete una complejidad extra, ¿no? y yo entiendo que ahora como emprendedora, entiendo que a veces la postura del empresario tiene que ser fría, numérica, y no tanto con esta parte del corazón, porque también yo lo veía que éramos una plantilla de alrededor de 1.200, 1.300 personas, y durante el proceso de la pandemia tuvimos que correr a la mitad de las personas. Pero porque todos vivimos la pandemia. Se decía que iba a ser una cuarentena y luego esa cuarentena se extendió a un año y luego, o sea, fue una locura. Claro que el emprendedor llega a un punto en donde dice, ya no tengo los fondos para seguir solventando las rentas de los locales, a la gente, seguros sociales y bueno, todo lo que tienen que pagar. Entonces, hacemos algunos escenarios para buscar la mejor estrategia para despedir gente, que también eso anímicamente me pegó muchísimo. Fueron más de 700 despidos que nos aventamos alrededor de 3 semanas. Fue un trabajo en conjunto que la verdad es que disfruté muchísimo el haber trabajado con gente tan talentosa, tan metida y comprometida con la empresa, que les agradezco muchísimo que no me hayan dejado sola, porque de verdad esto no lo cargué yo sola. Fuimos todas las personas que estábamos a cargo de más personas y que de verdad fue anímicamente tan agotador, tan lamentable, que fue el momento en donde yo dije, yo no quiero esto. Lo que platicábamos hace un momento, de las decisiones o de defender un punto del que no estás de acuerdo, pero tienes que defenderlo. En ese momento tuve que ponerme del lado de la empresa que tomó decisiones que no eran correctas, a lo mejor, pero sí para ellos, para sobrevivir, porque todavía tenían que alimentar a 700 personas más. Entonces, no estoy de acuerdo con tu punto, pero frente a la gente lo tengo que defender para sacar este barco adelante, con la promesa de que más adelante, en cuanto esto empiece a abrir, te vuelvo a llamar y vuelves a tener tu trabajo, pero ahorita no puedo. Entonces fue, ok, Silvia, abre tu mentecita, y claro, en las juntas que yo tenía con los directivos, con los dueños y con todas las altas esferas, era no estoy de acuerdo, es que deberíamos de pensar en otra solución, tenemos que hacer algo más, tenemos que ver más por la gente, pero claro que hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos y llegamos hasta donde nos dio también la capacidad del presupuesto y demás, ¿no? Hablando numéricamente, y ni modo, o sea, yo con la gente era, no estoy de acuerdo y tengo que defender ese punto, ni modo, es parte de ahí. Insisto, no fue un trabajo solamente mío, fue un trabajo muy fuerte que realizamos muchísimas personas y que salimos adelante porque de verdad el equipo de trabajo era muy sólido, era muy fuerte, pero aún así yo sí salí anímicamente derrumbada, destrozada. Empecé a desarrollar un poco el tema de la ansiedad, por supuesto. Tenía un poquito, ya empezaba yo con algo de burnout, ¿no? Que el famosísimo síndrome del quemado, de ya no querer ir al trabajo, de ya tener temas con mi salud, de dolores de cabeza y también en el estómago, o sea, ya no era como muy cómodo. Entonces hablo yo con mi jefe de ese tiempo, a quien por cierto admiro muchísimo porque es un gran empresario, y le digo, hasta aquí llegué, te agradezco mucho la oportunidad, aprendí muchísimo con ustedes, pero siento que ya no puedo aportar más
llegué hasta donde tenía que llegar. Yo creo mucho en los ciclos y creo que el mío ya se cerró. Muy lindo toda la familia y la gente que estaba ahí en altos mandos. Me tomaron como mucho aprecio y trataron de negociar conmigo, pero finalmente tomaron mi renuncia y de ahí empieza mi camino de emprendimiento, que yo empecé con la maestría en administración con acentuación en recursos humanos. ¿Recuerdan que les dije que no me gustaban los números ni las ventas? Bueno, pues estudié una maestría en administración. Claro que me costó mucho trabajo la parte de economía, de finanzas, de contabilidad, que yo decía, ¿qué es esta mugre? Sí. O sea, no me sale a la primera y entonces una de las técnicas, muchachos, pongan mucha atención, júntense con los más ñoños. Júntense con la gente que sabe más que tú para que te puedan ayudar a desarrollar y hacer cosas que ni siquiera tú sabes que puedes ser capaz. Entonces, pasé todas mis materias, administración, de contabilidad, de economía, vi las empresas desde un punto de vista bien diferente y dije, ok, ya entendí por qué psicología en las empresas no hacen match, porque hay más administradores, más contadores en el tema de recursos humanos, porque a los psicólogos no nos enseñan matemáticas y no sabemos vender un proyecto y no sabemos hablar el mismo lenguaje que el dueño de negocio. Entonces yo te puedo vender un proyecto en donde te voy a decir, oye, necesitas contratar más gente. Yo psicólogo porque yo veo que la gente está desgastada, pero numéricamente hablando yo no te digo nada. Oye, si contratamos a estas personas te va a costar tanto, pero estás perdiendo tanto. O vas a hacer esta inversión y te va a retornar en tanto tiempo y de aquí vas a... No tenemos ese lenguaje, no tenemos ese idioma. Y desde ahí siento que las empresas nos hacen el feito. Incluso me ha tocado ver, cuando yo estaba buscando trabajo, psicólogos no, tienen que ser administradores, contadores, y yo, ¡oh! Ok. O sea, de entrada era un descarte. Si eres psicólogo no me vas a servir. Entonces, la maestría me ayudó mucho a tener este pensamiento numérico y fue como que la pieza que me hacía falta para comenzar con el tema del emprendimiento. Y entonces nace mi primer emprendimiento, que es como Vargas Consulting, que era una empresa que se dedicaba a dar consultoría de recursos humanos a las empresas, pero conforme fuimos avanzando, terminábamos en el mismo punto de reclutamiento y selección de personal. Entonces la empresa tomó su propia personalidad y dijo, no chica, no es lo que tú quieras, va a ser reclutamiento. Y de hecho, de todo lo que se hace en RH, me gusta mucho desarrollo organizacional, me gusta mucho el tema de capacitación, me gusta mucho la parte de cultura y todas estas cuestiones. Y yo decía, es que fuchi, o sea, reclutamiento, que, o sea, ya lo viví, no está tan chido. Y ahora somos una empresa que se dedica y somos especialistas en reclutamiento y selección de personal. Pero todos los caminos, como en los pueblitos, llegan a la plaza. Acá llegamos a reclutamiento y selección de personal. ¿Qué nos ha pasado en el proceso? Encontrar empresarios que no tienen ni idea de cómo reclutar gente, que no saben cómo cubrir las expectativas y cómo hacer este match, sobre todo de estas personas que les ayudaron a crecer su negocio en algún punto, que son los que siempre están ahí. ¿Cómo haces ese match con los nuevos? Estos que ya están quemados, que tienen toda la carga de trabajo, toda la responsabilidad, versus los nuevos. ¿Cómo haces ese match? Porque ellos no tienen tiempo para capacitarlos. Ellos no tienen ni el tiempo ni la paciencia para capacitarlos y es, uy, ¿para qué te quedas? No, aquí hay mucha carga de trabajo. No, ni te van a reconocer. Claro que el nuevo que hace, se va, ¿no? Entonces, nos ha tocado mucho eso y hacemos mucho de psicología porque es acompañar al empresario a darle esa tranquilidad, que de hecho lo platicamos mi socia y yo, que lo principal que nosotros vendemos no es reclutamiento ni selección de personal, no es un tema de recursos humanos, es venderle esa tranquilidad al dueño de negocio de que está con las mejores manos y que lo vamos a acompañar. Es que me hizo pensar, no estoy diciendo que los dueños de negocio sean unos perros, pero me hizo pensar en César Millán, el encantador de perros. Soy su fan. Bueno, pues lo conoces súper bien, ¿no? Pero, entonces, en gran resumen, él lo que hace es, llega a las casas o a los lugares donde tienen al perro o a la mascota, detecta qué
elementos del humano hacen que el perro se comporte como se comporta, ¿no? Entonces, lo que él hace es sí entrenar al perro, pero educa a los humanos, ¿no? Entonces, aquí es algo similar, ¿no? O sea, es educar un poquito al dueño del negocio, al empresario, emprendedor, de cómo eso va a influir en su negocio, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y lo hemos vivido, de hecho todos los días lo vemos. Ay, es que no quiero quemar a mis clientes, pero... Cliente 1. Sí, ahí va. Había una vez un cliente Sí. que tenía una necesidad de contratar a una figura en la parte administrativa, pero quería que fuera un contador, ¿no? Entonces nos pasa la descripción de puesto, todo muy padre, muy bonito, que ese es otro tema, ¿no? Como se veía que había contratado a alguien que le sabía a las descripciones de puesto, porque estaba precioso, ¿no? Estaba muy bonito, bien hechecito. Pero eso no era lo que él necesitaba. O sea, por más bonita que esté la descripción de puesto, a lo mejor para otra empresa está increíble, pero la descripción de puesto es para tu negocio, hecho a la medida. No puede ser más, no puede ser menos, tiene que ser de acuerdo a lo que tu negocio necesita. Entonces me decía, Silvia, yo necesito a esta persona, fuimos mi socio y yo. Oye, y en la encuesta de levantamiento del perfil le preguntamos sobre las actividades a realizar. Mira, va a juntar la papelería para entregarlo al despacho contable, va a hacer facturas, va a conciliar estados de cuenta, ok, muy bien. Va a capturar entradas, salidas, va a ver el tema de los pagos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ok, perfecto. Le hicimos el comentario, ¿no? Inocentemente. Oigan, ¿y no estarían ustedes abiertos a que en lugar de que sea un contador, sea un administrador? Porque las actividades que estamos viendo aquí pues, son más administrativas, no tanto contables. Y me quedó muy grabado su comentario, es, Silvia, ¿qué tan difícil puede ser traer un contador? No digo, pues lo conseguimos, pero pues creemos que no es el perfil porque ya tienen un despacho que haga la contabilidad, o sea, no va a ser como realmente contabilidad. Silvia, no es tan difícil. Tráeme el contador, quiero un contador, tráeme el contador. Ok, va al cliente lo que pida, ¿no? Porque así lo hice antes, ¿no? Sí. A veces pasa también. Entonces, mi socia, que es buenísima, consiguió una niña, mira, con la descripción del puesto era, haz de cuenta. Una calca, ¿no? Sí, literal. Entonces llega la persona y le dura una semana, Germán. Una semana. Era viernes, recuerdo. Me habla el cliente y me dice, Silvia, pues, ya me renunció esta muchacha. Me urge porque tengo mis procesos atrasados y no sé qué. Con todo gusto. Podemos buscar, de acuerdo con la sugerencia que le hicimos. Se escuchó, ¿no? Pues ya que, ¿no? O sea, ya tengo todo el tiempo, o sea, estoy muy presionado y me urge contratar gente. Entonces volteo con mi socio y le digo, que hagamos lo que queramos. Hay que conseguir así tal cual un administrador, no sé qué. Recuerdo que pasaron como 2-3 días y la persona ya estaba de nuevo ingreso ahí. Y hasta ahorita todavía está la chava. Parte de nuestro proceso es darle seguimiento. Bueno, esta medallita me la cuelgo yo, pero realmente ella es la que se hace cargo de hablar con los nuevos ingresos y oye, ¿qué onda? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te puedo ayudar? Y si de pronto no está esa confianza de decirle a su nuevo jefe, ¿no? O al dueño, que es lo que le duele, pero a nosotros sí. Y Leti es buenísima para sacar la sopa, entonces sí. le platican, oye, es que me prometieron un bono, talento, no sé eso, qué. Sí, es un talento también. Claro. No somos socios nomás porque sí, claro. El talento hay que explotarlo, ¿no? Entonces, ella hace muy buena mancuerna con también su equipo y me ayudan a esta parte y me informan. Oye, ¿sabes qué? Tal ingreso de tal empresa no está cómodo, no le están dando esto, falta alguna herramienta de trabajo. Me pasó, ¿no? Que contratamos a una persona de RH y no tiene oficina. Entonces anda ahí como que danzando por toda la empresa, pero ya tiene 3 meses. Y es como, oye, o sea, sí está padre, yo aguanto, pero ya son 3 meses
necesito un espacio donde yo pueda reclutar, pueda hablar de cuestiones de dinero, cosas así que la gente no tiene por qué Sí, saber. tiene que haber ciertos niveles de privacidad. Entonces necesito yo un espacio y bueno, ahí nos toca ahí ser como este proceso. Y Leti platica con esta chica y la chava, es el mejor trabajo de toda mi vida, es que me queda a 15 minutos de mi casa y el horario está increíble y no sé qué, y el cliente fue así como, no, pues sí, bien hecho muchachas, Sí. ¿no? Entonces a veces sí toca también esta parte, como bien dices, de guiarlos. No creo que sea tanto como educarlos, sino también como guiarlos y saber hasta dónde sí podemos ceder y no. Y te soy muy honesta, hay algunos empresarios, algunos proyectos en los que digo no está de acuerdo con nuestros valores como empresa ni personales y no podemos tomar tu proyecto. O incluso en temas de asesoría, siempre les digo, no me gusta sentir que robo dinero. Hasta aquí llegué, no estás listo como empresario a tomar esta decisión para hacer una reestructura y hasta aquí voy a llegar. No tires tu dinero, dejémoslo así. Si en algún punto más adelante que estés listo y quieras hacerlo, yo estoy en la mejor disposición, pero hoy en día te digo, Silvia Vargas no te va a cobrar un solo peso más. O sea, hasta aquí vamos a llegar, te voy a entregar estos, y cerramos. Sí me ha tocado también en el proceso, porque también sería una mentira decir, oh, sí, todos han sido exitosos, que también es un éxito para mí. El hecho de saber poner límites y decir si quiero esto o no quiero esto, o este proyecto me gusta o este proyecto no me gusta, pues también ha sido como un reto. Y también como emprendedores, que es también un tip que yo les comparto, no acepten todo, porque a veces queremos, ay, lo que se mueva ya me van a pagar. Si no va de acuerdo con tu proyecto, recházalo. Pero si va totalmente alineado a lo que tú quieres, a lo que adelante. Pero no porque quieras una venta, le digas sí a todo. Que en mi experiencia también me he dado varios cocolazos, porque claro, al principio era sí, yo quiero vender y a todos les digo que sí, y luego estaba batallando porque regalaba mi trabajo, y aún y cuando lo regalaba, se ponían muy requisitosos con el proyecto, con las cosas que querían. Y bueno, fue un tema que me tocó aprender en carne propia. Entonces ahí, ojo, o sea, no porque quieras vender, a todo mundo le vas a vender. No todo el mundo es cliente para nosotros. O sea, no es mi negocio de reclutamiento y selección de personal es para todo el mundo, porque realmente no lo es. Hay gente que no tiene capital para hacerlo y está bien. Hay gente que no está dispuesto a hacer toda ¿no? una revolución, que de hecho nuestro negocio es buscar estabilizar a las empresas. Sí nos gustan las empresas que estén en caos, te soy muy honesta, sí nos gusta, pero nos gusta más que el empresario esté listo para dar el siguiente paso. Aquellos que dicen, necesito hacer realmente un cambio porque esto no está funcionando, o aquellos que me dicen, necesito hacer una evaluación porque ya no sé para dónde hacerle, son de nuestros mejores clientes, que ya tienen el departamento de recursos humanos, que ya tienen sus diferentes departamentos, pero que aún así no funciona. Nosotros que somos externos podemos ver cosas que ellos ya se acostumbraron. Sin la ceguera de taller. Claro, entonces ahí es cuando nosotros entramos y podemos trabajar en conjunto. Ahora sí que uno de nuestros mejores clientes también del giro médico, nos pasaron primero 4 vacantes para ver cómo trabajábamos y ahorita ya tenemos pues, prácticamente el 100% de sus vacantes. Ya tenemos, vamos a cumplir 2 años trabajando en conjunto y siempre nos dicen, chicas siempre me salvan, son lo mejor que puede haber, y justo en el tema médico, que es tan delicado, que hay vidas de por medio, es muy importante a la hora de seleccionar al personal tener una buena psicometría. Una muy buena psicometría te puede salvar la vida. ¿Por qué? Me cae muy bien fulanito de tal, en la entrevista me cayó increíble, creo que cumple con todos los requisitos, pero me robó. ¿Y eso cómo lo filtraste en la entrevista? Sí. Y sí me ha tocado gente que no sabe, y no tendría por qué saber, o ser un experto en reclutamiento, y les pregunté directamente, oye, ¿tú robas? Claro que la gente va a decir, pues no. Es como ¿no? Llenar la visa, le ponen que no. Exacto. ¿Te quieres quedar acá en Estados Unidos? No. Sí. Entonces, bueno, hay que tener un buen filtro del tema de las psicometrías. Nosotros somos expertos justo en esta parte, esta es nuestra fortaleza. Lo típico, oye, tengo a alguien que es buenísimo, un técnico que es buenísimo, lo quiero subir como gerente.
como supervisor, como coordinador, lo pone y no funciona, se echa todo el equipo encima. ¿Por qué? Pues porque no sabías en una psicometría si tenía liderazgo desarrollado, no se lo desarrollaste, por cierto, no sabías qué onda con su comunicación y todo lo que conlleva tener gente a cargo. Entonces, claro que terminas tronando a esa persona, o lo regresas a donde estaba, o se termina yendo del negocio y perdiste un muy buen colaborador. Que también suele pasar en el tema de los pymes. Antes de tomar una decisión de subir a alguien porque es muy bueno, haz una psicometría para ver qué trae en el moral y haz un plan para desarrollar a esa persona. No es así como, mañana Silvia va a ser tu nuevo jefe. Espérate, o sea, yo entiendo que Silvia le sabe muy bien a tu proceso, pero ¿y sabrá desarrollar colaboradores? ¿Y sabrá realmente evaluar? ¿Y me va a dar ese valor agregado? O sea, ¿cómo le va a hacer Silvia? Sí, de hecho ese es un punto que hay que mencionar, porque hay un libro, el libro se llama así, no sé si el principio se llama así, pero el libro se llama El principio de Peter, que básicamente es, tú puedes ser muy bueno en una cosa y de pronto te promueven, te llevan a otro puesto donde requieres otro tipo de habilidades. Entonces, por ejemplo, a lo mejor requieres estas habilidades de desarrollo personal, algo más de liderazgo, gestión, etc. Y al entrar a ese nuevo puesto, pues hacer habilidades tan nuevas y que no habías desarrollado, pues te vuelves un torpe en lo que haces. O sea, puedes ser muy bueno, pero en un puesto específico, de hecho es lo que yo pienso, o sea, cualquier persona del mundo, o sea, la más experimentada que tú veas ese cuate, o sea, la admira el mundo entero, esa persona en un puesto específico le va a pasar al principio de Peter. Sí. Fíjate que yo he trabajado mucho el tema de la seguridad, ¿no? Por lo que platicábamos al inicio, que me daba como mucho miedo porque sabía que mi pensamiento era bien diferente de las demás personas. Y he aprendido que tengo muchos dones, pero no es ego. También tengo muchas áreas de oportunidad, sí. Y una de ellas son las manualidades. A mí no me... O sea, de verdad, pobres de mis criaturas cuando yo era maestra, cuando yo era educadora, porque de verdad, en el pensamiento, o sea, no, se veía increíble, pero ya en la ejecución yo decía, no, creo que esto es real. Entonces, si a mí me pones en un trabajo muy manual, como cajera, o sea, yo me tardo las horas para contar dinero. Me acuerdo que en alguna de mis experiencias de trabajo tenía yo que dividir grandes cantidades en efectivo. Entonces yo les dije, a ver, ok, yo puedo hacer esta parte, pero cómprenme una maquinita cuenta billetes y una maquinita cuenta monedas, porque si no, todo mi día se va a ir contando billetes porque no tengo la habilidad desarrollada y soy muy mala para eso. Entonces, ayúdame con robotitos que me pueden ayudar a esa parte. Entonces, hay que entender también para qué somos buenos y para qué no somos buenos. Por ejemplo, vamos a hacer una pregunta, yo creo que medio random, pero ¿hay alguna manera, sin que te lo digan, de que tú detectes que una persona es disléxica? Lo pregunto por lo siguiente. Ahorita que decías, bueno, es que yo no podría todo el día estar ahí contando, sería ineficiente y demás. Por ejemplo, una persona que esté a lo mejor llenando documentos donde tiene que teclear números, ya sea por un tema de los montos, no sé, de ventas, o a lo mejor está cargando números de cuenta de proveedores, de clientes. Una dislexia te cambia el número, te cambia todo, ¿no? O sea, hay manera de detectar eso, o otro tipo de situaciones que a lo mejor no se hayan mencionado, pero que es importante detectarlas y que es literal la diferencia para que la persona funcione o no funcione en el puesto. Sí. Las psicometrías, yo veo, por ejemplo, la entrevista como parte de una psicometría. Desde que tú estás hablando con el candidato, ya estás analizando y evaluando, lo estás viendo en ese puesto. Y muchas de las preguntas van enfocadas a... Me gusta mucho hacer este tipo de preguntas que son de situaciones. Si llegase a pasar en el trabajo tal cosa, ¿cómo lo solucionarías? Para saber también cómo va a responder ante eso. Entonces, desde ahí ya estamos analizando el candidato. Luego le aplicas las psicometrías. Y regularmente los disléxicos en los números salen bien mal. Sí. Y terminamos con la parte proyectiva, que no muchas agencias de reclutamiento hacen este tipo de psicometrías porque es un trabajo muy artesanal. O sea, literal son estas donde haces el dibujito y entonces esto se analiza para saber qué onda con la persona.
Y hay muchas personas que dicen, no, es que eso es charlatanería y que no sé qué rollo. La verdad es que no. Entonces, desde que estás aplicando la entrevista y estás analizando el candidato, lo estás viendo dentro del puesto. Haces las psicometrías en línea y sobre eso te arroja si esta persona va a funcionar o no, porque están calibradas, se les llama. Y esa es otra de las cuestiones. Empresarios que dicen, pues tú aplícales todas las mismas psicometrías a toda la gente y no vas a medir en todos lo mismo. Hay que calibrarlas. Y de hecho te aparecen los gráficos en donde dice, esta es la gráfica de la persona y esta es la gráfica del puesto. Mientras más similares, obviamente más afinidad al puesto tiene, mientras más diferentes, pues no tiene tanta afinidad al puesto. Hay algunas que se pueden calibrar en ciertos ítems, por ejemplo, oye, necesito a alguien para una fábrica y necesito que sea rápido, y te sale en el ítem que es bien lento, pues desde ahí dices que no. Ahora, la parte que te decía que es más artesanal, que es la de dibujo de la figura humana bajo la lluvia o todas estas que son proyectivas, consisten prácticamente en hablar con el candidato, darle indicaciones muy específicas, así tal cual como vienen en el manual, para que el candidato pueda hacer un dibujo. Y mucha gente dice, no, es que eso es charlatanería, eso no funciona, shalala, shalala. Ok, esto es una ramita de la grafología, que ya sabemos que la grafología tiene todo que ver, ¿no? Desde cómo haces tus trazos, que si están dentro de la rayita, abajo, ok. Entonces, acá en la parte de lo que tú preguntas, de si podemos diagnosticar a lo mejor para evitarle situaciones complicadas al empresario, sí hay forma, y puede ser desde esta parte de la psicometría, que igual que la grafología, se divide en un cuadrante, ¿no? Y todo tiene que ver, desde cuando tú le entregas la hoja al candidato, y si el candidato escribe mejor así, eso se interpreta. Si lo deja así como está, todo se interpreta, pero es bien importante la actitud que tiene el candidato frente a la prueba, si se pone nerviosa, todo eso se interpreta. Entonces, desde que llega y tú le das las indicaciones tal cual, todo, dónde se sentó, en qué parte, todo se interpreta. Ahora, específicamente en el DFH, en los cuadrantes son estos, ¿no? Entonces, en la parte superior izquierda, superior derecha, inferior izquierda y derecha. Entonces, si el dibujo está muy abajo, tiene un significado. Si el dibujo está muy arriba, tiene otro significado. Si está cargado hacia un lado, hacia el otro, tiene otro significado. Así rapiditamente, si está centrado, pues es una persona más equilibrada. Si está más dentro del cuadrado derecho, es una persona más extrovertida. Si está del lado izquierdo, es más introvertido. Entonces, si la figura cabe en uno de estos cuadritos, es una persona más insegura. Si la figura es más grande, es más segura de sí misma. Pero si es demasiado grande que no cabe, que por cierto hay algunas figuras en donde la cabeza no alcanza o los pies no alcanzan, eso también se interpreta. Y ya tiene que ver con un tema de ego. Ya tiene que ver ya con otras situaciones. Entonces, con este tipo de dibujos puedes calificar incluso coeficiente intelectual. O sea, pareciera que nada más es un dibujo, pero todo tiene que ver. Dislexia, después de que se hace el tema de los dibujos, se pasa a una parte en donde escriben una historia. Y ahí también te puedes dar cuenta y todo se analiza. Cómo lo escribió, que tenga un principio, un nudo, un final, de qué se trató, qué tiene que ver con el candidato. Revisa su historia, su currículum, lo que te platicó en entrevista, con lo que estás viendo acá, te dan un resultado. Entonces sí se puede hacer, es de todo, se llega como a un análisis, a una conclusión. Incluso imagino que la presión que hace en el lápiz, o sea, que tanto se ve reflejada esa presión en el papel, ¿no? Sí, no creo que se alcance a ver tanto como en la pantallita, pero bueno. Regularmente también se evalúa si la persona empieza por la cabeza o por el cuerpo. Eso también se interpreta mucho, porque cada una de las partes del cuerpo tienen un significado. En el caso de la cabeza tiene que ver con la idea del yo. Entonces, si mi cabeza es grande, tiene un significado que tiene que ver más con la seguridad y toda esta cuestión. Si mi cabeza es más pequeñita, tengo una idea reducida del yo. Si la cabeza tiene alguna deformidad, también eso se interpreta. Si está perfectamente redonda, las comisiones.
de los ojos, de las orejas, de la boca y la nariz, todo tiene algo que ver. Por ejemplo, control de impulsos, digo, porque si hablamos de psicometría nos vamos a llevar aquí un buen. Sí. Pero si el cuello es más largo que ancho, tiene un significado. Yeah. Si es más ancho, pero está muy cortito, esto tiene que ver con el control de los impulsos. Si no tiene cuello, pues ya sabes que es una persona que no va a tener filtro. Sí. Se va a enojar y se va a enojar y va a aventar cosas muy probablemente. Pero ojo, esto no nada más se analiza aisladamente, porque eso sí es charlatanería. Yeah. Se tiene que revisar con varios ítems que se repitan a lo largo del dibujo. No, ya me salió con el cuello así, ya lo voy a tachar por la persona. Puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Puede ser que se perciba una persona con un cuello como lo representó, ¿no? Claro, exactamente. Entonces es importante verificar que en las psicometrías que nos hizo en línea también tenga correlación con la entrevista y con el dibujo. Y se toman todos los ítems para ahora sí empezar a hacer como un diagnóstico o ahora sí, esta persona tiene tendencias hacia o tiene características de, y ahí sí se puede hablar ya de algo así. Pero si nada más te sale en una ocasión, es como, puede ser debatible. Porque a la hora que haces psicometrías tiene que ver tu estado de ánimo. Si ese día te levantaste tarde, corriste para llegar a hacerle, ya llegas todo acelerado. El tráfico, desayunó, comió, no comió. Claro, o a lo mejor ese día vas súper tranqui, pero ya en el trabajo, en situaciones bajo estrés, tu comportamiento va a ser totalmente diferente. Entonces es muy importante evaluar todo este tipo de situaciones. No nada más es como, sí, ya aquí tengo el dibujo de la figura humana y solamente con esto te voy a hacer un diagnóstico. No, es el conjunto de toda la parte psicométrica. Entonces también tienes tú que entender de alguna manera la situación en la que hizo el dibujo para poder considerarlo dentro de la interpretación. Y regularmente lo hacemos de manera muy sutil, bueno, según yo, ¿verdad? Porque a lo mejor no es nada sutil, pero es, oye, ¿qué onda? ¿Cómo está yendo tu día? Te tocó mucho tráfico, y ya te empiezan a platicar también. Esta parte de romper el hielo ayuda a que el candidato se empiece a abrir, pero también tú estás obteniendo información para la hora de interpretar el dibujo. Fíjate, está interesante, ¿no? Y sí me parece que es algo que típicamente no se hace. Yo sinceramente no he escuchado de alguna empresa donde se maneja así. Incluso, bueno, yo también ahorita ya soy emprendedor, pero antes de esta etapa, pues sí, tuve un trabajo formal en empresa, en la industria, de hecho, y apliqué en algunas otras ocasiones, y previo a entrar ahí, pues sí estuve en entrevistas, desde pequeñas empresas hasta grandes empresas, y yo nunca estuve, digamos, en una evaluación de ese tipo, al menos para entrar a una empresa, y siendo que habían empresas grandes, ¿no? Entonces creo que es algo que no es muy común, pero a mí me parece interesante, ¿no? Y creo que siempre hay un valor agregado. Y de hecho, parte de nuestra misión, visión y el título personal proyecto, que tiene que ver con mi proyecto de vida, es humanizar a las empresas, concientizar a las empresas de conocer a su gente, de saber que no puedes motivarlos a todos de la misma manera, que regularmente es súbele el sueldo, sino que hay otras formas de motivar a la gente. Entonces, Growy es lo que hacen: conocer al empresario, conocer ahí el proyecto y sobre todo traerle esta parte de la psicología a la parte laboral. Y ahí fue cuando me hizo clic en mi cabecita y dije, mira, yo que no quería estar en RH, y aquí encontré mi propósito. Y como tú lo dices, casi nadie lo hace porque es un trabajo muy artesanal. De hecho, nosotros tenemos un departamento de psicometrías, que son psicólogos que hacen terapia, pero que también trabajan con nosotros, y ellos hacen el análisis de estos dibujos. No es así como, pues ahí medio lo hacemos. Y por ejemplo, normalmente cuando se le pide al candidato que haga un dibujo, ¿cómo lo notas? ¿Se pone así como nervioso? ¿Como que qué va a pasar? ¿De qué se trata esto? Sí, la verdad es que muy pocas personas nos han dicho, sí, ya sé de qué se trata. La mayoría es como, ¿qué tengo que hacer? ¿Vas a hacer un dibujo? Ok. ¿Tienes alguna duda? Y ya les da las instrucciones tal cual en el manual. Y algunos sí hacen preguntas, algunos otros no, pero sí ves en su carita como, ¿y esto qué? ¿Y cuánto tiempo les das para que hagan el dibujo?
el tiempo que ellos se tardan, porque eso también se analiza. Si se tardan mucho, si se tardan más de 5 minutos, ya empiezas ahí como a poner atención en qué partes se están trabando del dibujo, porque eso también se analiza. Si tiene que ver con las manos, si tiene que ver con el tronco, si tiene que ver con las piernas, que al final de cuentas las piernas ¿para qué son? Para moverte. Y de hecho, uno de los ítems que a mí me gusta mucho del dibujo de la figura humana es cuando dibujan los pies en sentidos opuestos. Que eso, según el libro, dice que la persona no sabe qué camino tomar. Porque tienen los piecitos como que abiertos. Y hay muchos que sí van alineados hacia un mismo lado, pero saben hacia dónde se quieren dirigir. Pero la mayoría los hacen así, como que, pues aquí estoy, no sé qué camino tomar. Pero es muy importante, y también es que el dibujo de la figura humana te arroja un montón de cosas que no tienen necesariamente que ver con el tema laboral. Mujeres que están frustradas porque el esposo les tiene que dar dinero a ellas y no les alcanza, también salen en el dibujo de la figura humana, o que tienen un trauma con su mamá o con su papá, o ahí te sale cosas bien profundas que obviamente ya en el tema laboral no las tenemos en consideración. Desarrollamos nuestro propio método para poder abarcar solamente cuestiones laborales y que estén enfocadas a lo que estamos buscando. En las recomendaciones, que es algo que yo también hago, te pongo un párrafo, te recomiendo Silvia Vargas o no te la recomiendo por esto, por esto y por esto, y en las recomendaciones te pongo, Silvia es mucho mejor trabajando en equipo, déjale todas las actividades y que ella priorice, necesita supervisión o no necesita supervisión, o sea, ahí te digo qué se ve, cómo va a ser mejor para Silvia para que se pueda adecuar a tu negocio y también con sus compañeros de trabajo, que también es como ese valor agregado de que, ya lo descargué, toma, pum, ya te va. Pues los expertos en la psicometría somos nosotros, no necesariamente el dueño de negocio. Me parece valioso porque justamente uno de los problemas que yo veo en las empresas es que quieren liderar al equipo completo exactamente de la misma manera, ¿no? Y hay personas que trabajan mucho mejor con cierta libertad, hay otras personas que necesitan ese micromanagement que le llaman, y al revés, es esa persona que le gusta su altura, que es independiente, que sabe lo que tiene que hacer y que lo hace. Si estás ahí atrás, lo vas a acabar, pues ahora sí que hostigando, frustrando, ¿no? Y hay una pregunta, normalmente o es parte del manual que sea la figura del cuerpo humano o también de pronto sugiere hacer otro tipo de dibujos. Pues mira, al final de cuentas la grafología se puede interpretar, pero específicamente en esta psicometría, porque hay algunas otras, de hecho se llama DFH, dibujo de la figura humana, solamente es figura humana. Hay otro que se llama bajo la lluvia, y ahí sí te piden que dibujes lluvia y cositas de ahí, pero sí, regularmente sí te piden algo específico que dibujar y depende mucho de la interpretación. Hay otra del árbol, y desde el tronco, desde qué tan grueso, qué tan largo, si tiene raíces, si no tiene raíces, si tiene muchas ramas, si no tiene ramas, si tiene frutos, todo te va a decir algo acerca de la persona, definitivamente. Me han preguntado, oye, pero si esa persona tiene habilidades de dibujo, ¿se puede interpretar? Es lo que te iba a preguntar ahorita, de hecho. ¿O no se puede interpretar? Claro, todo se interpreta, o sea, tú puedes saber que hay un muy buen pintor, no sé, por ejemplo, un Da Vinci es totalmente diferente a un Botero. Y los dos son buenísimos, solo que tienen perspectivas bien diferentes de la vida. Pero ¿qué te dice un Botero? Desde el tipo de colores que aplica, el tipo de dibujos que hace, qué te transmite a los de Da Vinci, ¿no? Que son, o sea, como más realistas, o sea, ¿qué pasaba por su mente, sabes? Entonces, todo se analiza y todo tiene que ver con la persona. No te ves tan lejos, y por eso me gusta mucho la psicología. El hecho de que nos hayamos puesto esta ropa tiene que ver con nuestro estado anímico. En el momento que estamos aquí, aunque digas, fue lo primero que yo encontré y me lo puse, inconscientemente lo escogimos por algo. Y yo me acuerdo que estaba estudiando psicología y una maestra nos decía, oigan muchachos, este grupo es como muy sombrío, es como muy raro. ¿Se han dado cuenta que la mayoría vienen de negro y nos volteamos a ver? Grises, negros, y todos, no. Dice, hay mucha depresión aquí, muchachos, ¿qué está pasando? Y entonces empezamos a tomar, justo nos llevaba a empezar a tomar nuestras
cátedras porque nos obligaban a tomar terapia, que en ese tiempo era una obligación, ahorita es por placer, nos dimos cuenta de que sí traíamos ahí como muchas cosas muy interesantes que no estaban resueltas. Entonces todo lo que hacemos, todo lo que escogemos tiene algo que ver y todo habla sobre nosotros, absolutamente todo. Ya, ¿y cómo, por ejemplo, diferencias? O sea, por ejemplo, cuando somos pequeños y que nos ponen a dibujar y que a lo mejor, o sea, por ejemplo, un carro. O sea, el carro típicamente lo dibujan de una manera y orientado hacia un lugar. O sea, por ejemplo, un camión. El camión muchas veces ni siquiera le ponen puerta. Y así lo dibujan los demás porque así lo dibujan los otros. Entonces, se va como copiando, ¿no? De alguna manera. Entonces, estos, digamos, esquemas que ya tienes en la mente porque crees que así se representa. O sea, ¿cómo diferencias eso? Porque a lo mejor un grupo de personas en su mente, el cuerpo humano se representa con los pies abiertos porque es más fácil dibujarlo así. ¿Cómo puedes tú diferenciar de esa representación a esas cosas escondidas que nos están diciendo pero lo plasman? Es que al final de cuentas lo que te comentaba hace un ratito es, no te tienes que llevar solamente por un ítem. Tienen que salir más de 2 o 3 ítems para que tú puedas decir, cotejarlo de una manera. Sí, esta persona sí tiende a esto, sí tiene estas características. Sin embargo, es importante también saber y conocer que tiene que ir hacia... Sí, es que mira, por ejemplo, los trazos, cuando son que no tienen como roturas, es de una persona más segura de sí misma. Pero si tienen más roturas, tiene más repasos, eso tiene que ver con una persona con pensamientos más rumiantes. No va a tomar una decisión inmediatamente. Entonces sí tiene que ver el hecho de que tenga los bracitos abiertos, juntos, si tenga las palmas arriba, abajo, si no tiene manos, todo se interpreta. Y yo entiendo que hay cosas que se calcan, pero hay otras cosas que definitivamente hablan de ti y salen. Y cuando se repiten esos ítems, ahí es cuando tú identificas. Y de hecho también viene en el manual. Esto es normal, esto es no tan normal, esto ya nos habla de la personalidad. Pero sí hay un manual que hay que seguir que te dice, esto sí se analiza, esto puede ser que es algo normal. Ok, dos preguntitas más. Una, digamos, como el lado así como más profesional y el otro más alternativo, hacerlo así, bueno, artístico más bien. Entonces, del lado profesional, o sea, ya en tu experiencia con los años haciendo ese tipo de ejercicios, contra cuando no se hacen, o sea, ¿cómo has visto el efecto en las empresas cuando tú eliges un equipo de trabajo a través de una metodología como más correcta, por así decirlo? O sea, ¿cómo termina impactando en la empresa comparado cuando es un poquito más al azar, vamos a decirlo así? Definitivamente le pega mucho en el tema de la rotación. O sea, hacer un proceso como tal y encontrar a la persona que va a cumplir con lo que necesita la empresa, incluso con sus compañeros de trabajo, ayuda mucho a que esa persona se quede, porque justo es lo que estaba buscando. Y una de las preguntas, y eso es un tip para todas las personas que reclutan personal, pregunten qué tipo de trabajo estás buscando. ¿Qué tipo de trabajo estás buscando? Porque a lo mejor yo te digo, yo quiero un trabajo en donde haya poquito trabajo y no me gusta tener tanta presión. Y a donde lo vas a meter va a tener mucha presión, te va a votar ese candidato. Pero es importante para que también el candidato haga ese ejercicio mental de, oye, sí, ¿qué tipo de trabajo? Y algunos te dicen, pues es que yo soy psicólogo o algo de psicología. Sí, pero ¿en dónde te ves trabajando? Psicología es muy amplio, ¿no? Química es muy amplio, o sea, de todo lo que hay en el campo, ¿en dónde te sentirás que es un trabajo ideal para ti? Ok, entonces ya los haces como que se enfoquen, y hacer ese tipo de preguntas también ayudan a que el candidato se sienta más cómodo con la información que tú le vas a dar. Obviamente también la idea es darle la mayor cantidad posible al candidato del lugar de trabajo, de las funciones e incluso del equipo de trabajo que va a tener. Entonces es muy importante para mí eso. Sí, yo creo que es algo que se debería considerar bastante más, y creo que sí puede hacer diferencia, y digo muy rápido. O sea, es como aproximadamente a la Copa América. O bueno, cuando salga el video, quién sabe. Hay una frase que el número no hace el jugador, sino el jugador al número. ¿Qué quiere decir, no? O sea, en términos simples, típicamente el centro delantero es el 9. O
O sea, porque tenga el 9 en la espalda no quiere decir que es el centro delantero que tiene que estar ahí. Y que no lo tenga tampoco lo indica, sino que más bien tú tienes que tener esas características. Y esas características te van a hacer que seas tú el centro delantero, no el número 9, ¿no? Entonces eso me parece interesante. Y ya para ahí también cerrando, porque ya llevamos un buen ratito por aquí, y gracias también por el tiempo y todo. Estas, digamos, que creo que es una pregunta como ya se sale de estos más artísticos, o sea, esta experiencia que tienes haciendo esto, ¿sientes que te ha dado como alguna capacidad, digamos, de pronto ver una pintura, o sea, ya estar ahí, digamos, ahí relajado el fin de semana viendo alguna exposición y que te dé así como una noción, incluso, ¿sabes qué? O sea, una es la noción interpretativa de la pintura, pero otra es que te da a ti elementos extra para de alguna manera tener una mejor apreciación del arte propio. No solamente del arte, sino del día a día. Sí, siempre soy muy preguntona, siempre soy muy curiosa, y yo creo que una de las cosas que más me intrigan son el arte y el tratar de identificar qué quería transmitir con eso y qué parte de su vida estaba teniendo en ese momento como para crear esa obra de arte. Eso siempre me ha llamado muchísimo la atención, pero definitivamente entender la estética de cómo veían, ponerme como los lentes de este artista, es algo que disfruto muchísimo, y que incluso en las películas, me encanta analizar también las películas desde todas las perspectivas. Ok, soy el protagonista, y entonces cómo vivo con todo el entorno, y ok, ahora soy el coprotagonista, ahora soy el malo del cuento, y por qué llegué hasta acá. Entonces, como ver toda la imagen desde todas las posibilidades, me abre todavía más ok, por eso es de ahí tal cosa, y mira, ok, y entonces ya como que empieza a hacer clic. De hecho, algo que me pasa mucho, que yo creo que muchos psicólogos, es el tema de que nos caen 20. De pronto estamos platicando de algo, estoy viendo la película, ya entendí por qué fulanito me dijo esto y empezamos a atar cabos y ¡tum!, cae el 20, ¿no? Que yo creo que también a todas las personas nos llega a pasar, pero a lo mejor nosotros que estamos más abiertos al análisis, nos sucede eso, ok, ya entendí por qué me dijo esto, y entonces ya atamos todo y sí pasa. Qué padre, ¿no? Y ahora sí ya, es más, bueno, sí, ya para cerrar, pero voy a hacer una cosita más, muy rápida, por lo que acabas de decir. Yo soy cinéfilo, digo, no veo tantas películas como me gustaría, porque estoy en una cosa y otra, pero me gustan las películas. Entonces, si me aceptas la propuesta es, hagamos otra sesión, en alguna otra ocasión, y por ahí te mandé, ahorita que estábamos hablando pues, de esto, te mandé hace ratito mi dibujo que hice en una ocasión. Entonces, esa sesión podemos hacer lo siguiente, si te parece, es agarrar una película y que nos traigas un análisis. Yo puedo traer mis comentarios desde pues, mi propia perspectiva, pues dialogamos sobre eso y aparte analizas mi dibujo. Entonces sería como una sesión más pues como de análisis, ¿no? Que de alguna manera creo que puede representar muy bien pues también la parte de hasta dónde puede llegar analizar un dibujo o una situación y qué información te puede dar, ¿no? Eso me parece interesante. Y pues bueno, para cerrar, que nos pueda comentar si alguien quiere saber más de Silvia, dónde te puede encontrar, redes sociales, tienes algún proyecto en puerta. Sí, bueno, pues muchas gracias por haberse chutado todo este ratito, que la verdad es que el tiempo se nos pasó de voladita, y ojalá que lo que platicamos aquí lo puedan llevarse a algo productivo. Nuevamente, pues mi nombre es Silvia Vargas. En redes sociales nosotros somos Growy, aquí traigo mi uniforme, que de hecho vamos con cliente en un ratito más, y nos pueden encontrar en www.growy.mx, y de ahí les aparecen todas las redes sociales, que casi todas son growy.mx, para Facebook y para Instagram. Cualquier cosa, pues estamos aquí a nivel nacional, damos ahí nuestro servicio de reclutamiento y selección, pero más que eso ya saben, el acompañamiento de que vamos a encontrar esas personas que les van a ayudar a crecer más su proyecto. Perfecto. Bueno, creo que tenías algún libro en puerta, ¿no? Sí, estamos trabajando con un grupo de empresarios, personas muy extraordinarias,
que estamos haciendo un libro que se llama Hagamos negocios rentables. Ahí tenemos un capítulo enfocado al tema de recursos humanos, donde platicamos de otros casos de algunos otros clientes. Gracias, clientes, por hacerme más sabia cada día y por acompañarme y creer en nosotros. Y también ahí vienen todas nuestras redes sociales, con mucho gusto. Físicamente estamos acá en el estado de Nuevo León, pero podemos dar servicio a todas partes. Este libro sale, si la memoria no me falla, el 10 de julio. Ahí les mandaremos ahí toda la información para que puedan adquirirlo. Hagamos negocios rentables. Ahí tenemos capítulo de RH. Buenísimo. Pues muchas gracias por tu tiempo, por todas las enseñanzas que nos mostraste, todo esto que se me hizo de verdad que bastante interesante. Gracias. Y pues bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias.